El sol comenzaba a descender sobre San Miguel de Allende cuando Alejandra Cruz llegó a la entrada del amplio rancho de Ricardo Delgado. El camino de terracería estaba flanqueado por majestuosos árboles que proyectaban sombras alargadas, dándole al lugar un aire casi mágico. Era tarde, y el calor del día aún se sentía en el ambiente, pero la brisa vespertina suavizaba un poco la temperatura. Alejandra detuvo el coche y respiró hondo mientras miraba a su padre, Rubén, con un gesto de ligera inquietud. «Te van a recibir bien». «Tranquila», dijo Rubén, intentando sonar confiado. Se notaba el orgullo en su voz, pero también cierta preocupación. Ambos sabían que la fama repentina de Alejandra, provocada por un video viral en Internet, había desatado mucha curiosidad. Por un lado, estaba la oportunidad de demostrar sus capacidades ante personas influyentes. Por el otro, la presión de tantas miradas era abrumadora. Al bajar, Alejandra se fijó en un grupo de periodistas y curiosos que se agrupaban cerca de un gran corral central. Micrófonos, cámaras y flashes sobresalían entre los sombreros de paja y los lentes de sol. A la distancia, se escuchaban los relinchos de varios caballos. Un escalofrío la recorrió. Aunque lo suyo había sido siempre un contacto natural con los animales, el asedio de la prensa era nuevo para ella. Avanzó con paso firme, tratando de ignorar las preguntas que algunos reporteros ya empezaban a gritarle. Se acercó al corral para ver a Trueno, el garañón que todos comentaban. El caballo se movía de un lado a otro, rasgando el suelo con sus cascos y echando las orejas hacia atrás cuando algún flash se disparaba. Era un animal imponente, de pelaje oscuro y ojos vivaces, pero se notaba claramente su nerviosismo. Alejandra se quedó parada, observándolo con atención. Sentía el pulso acelerado, pero al mismo tiempo un tipo de conexión sutil, esa que siempre había experimentado con los caballos complicados. Antes de que pudiera acercarse más, la voz de Ricardo Delgado la distrajo. Él, un hombre de complexión robusta y actitud cordial, la saludó con una amplia sonrisa. «Alejandra, al fin llegas. Hemos estado esperándote. Qué gusto tenerte aquí. El público no deja de preguntar por ti desde temprano. Vieron tu video y quieren verte en acción». Ella le devolvió la sonrisa con cierto alivio. «Gracias por la oportunidad, don Ricardo. Estamos listos para lo que haga falta». Sintió la mano firme de Rubén sobre su hombro, apoyándola en cada palabra que decía. Un grupo de reporteros irrumpió en la conversación. Las cámaras se encendieron, disparando destellos incesantes que hicieron que Trueno pateara con fuerza el piso, soltando un bufido inquieto. Los periodistas lanzaban preguntas de todo tipo. ¿Cómo había desarrollado ese método? ¿Por qué creía que su técnica era diferente? ¿Si tenía pensado competir en algún torneo de doma? Alejandra, un poco abrumada, trató de responder con sencillez, aunque no logró explayarse demasiado porque no dejaban de interrumpir. En medio de ese bullicio, se escuchó una voz más grave, cargada de escepticismo. «Espero que sepas lo que haces, niña. Trueno no es un caballo cualquiera». Era Antonio Méndez, un entrenador de caballos con experiencia de varios años y canas marcadas en el cabello. Miraba a Alejandra con un gesto entre la desconfianza y la impaciencia. «Dicen que tienes un don especial, pero esto no es un circo. Los caballos se entrenan con disciplina y dedicación, no con trucos virales». Rubén frunció el ceño, pero Alejandra se mantuvo serena. Sabía que habría personas que no la tomarían en serio. «No pretendo reemplazar la experiencia de nadie, don Antonio. Solo quiero enseñar lo que me funciona y ayudar a los caballos a sentirse menos presionados. Mi objetivo no es humillar a nadie, sino demostrar otro enfoque». El entrenador soltó un bufido leve. «Veremos si ese enfoque funciona cuando Trueno esté a punto de desbocarse», dio media vuelta, dejando detrás de sí una estela de tensión. Rubén aprovechó el momento para alejar a Alejandra del tumulto de periodistas. Se sentaron unos minutos en un banco de madera bajo la sombra de un viejo árbol cerca del establo. «Hija, recuerda lo que siempre te he dicho. Calma, no dejes que te provoquen. Toma un respiro. El caballo lo sentirá si te pones nerviosa». Ella asintió, bajando la mirada por un instante. «Lo sé, papá, pero todo esto es tan nuevo, tanta gente, tantos flashes. Trueno está asustado y yo tampoco me siento muy cómoda. Así y todo es tu oportunidad. Muéstrales lo que sabes hacer», le dijo Rubén, dándole un ligero apretón en la mano. Unos minutos después,
Alejandra volvió al corral. Los presentes, al notar su regreso, silenciaron sus voces poco a poco, expectantes. Con pasos tranquilos, ella se acercó a Trueno, quien bufaba y lanzaba patadas al aire de vez en cuando, como si advirtiera que no se le acercaran. Alejandra no se apuró en ningún momento. Se tomó el tiempo para respirar hondo, haciéndose consciente de su propio ritmo cardíaco. Luego, ofreció su mano al caballo, dejando que éste captara su olor sin sentirse amenazado. El silencio se hizo profundo. Podía escucharse la respiración del caballo y los latidos agitados que seguramente tanto Trueno como ella compartían. Con movimientos lentos, Alejandra fue acariciándole el hocico, hablándole en voz baja. Trueno parpadeó varias veces y bajó ligeramente las orejas, dejando de rascar el suelo durante un breve instante. El público contuvo el aliento. Aquella tensión que se percibía un segundo atrás empezó a disiparse un poco, como si un halo de tranquilidad rodeara a ambos. Sin embargo, la calma no duró mucho. Un reportero, en busca de la mejor foto, disparó un flash demasiado intenso justo frente a los ojos de Trueno. El caballo reaccionó con un respingo, retrocediendo bruscamente, y lanzó una cosa al aire. La gente gritó y se separó de la cerca, temiendo que el animal la saltara. Alejandra casi perdió el equilibrio, pero alcanzó a mantener la mano firme sobre el lomo de Trueno, intentando no perder la conexión. Trueno se encabritó. Sus patas delanteras se alzaron, relinchando con furia. El pánico se apoderó de los presentes, que comenzaron a retroceder. El polvo del corral se alzó, formando un remolino que dificultaba la visión. Alejandra, sin soltar al caballo, se quedó justo debajo de él por un segundo aterrador. Rubén corrió a la orilla del corral, dispuesto a saltar si fuese necesario. Los periodistas apuntaban con sus cámaras. Algunos dudaban si seguir grabando o refugiarse. En un gesto casi instintivo, Alejandra acarició el cuello de Trueno, hablándole en voz baja, aunque el bramido del caballo retumbaba alrededor. No levantó la voz ni hizo movimientos bruscos. Se concentró en transmitirle serenidad, firmeza y confianza. Durante unos instantes tensos, solo se escuchó el frenético golpeteo de los cascos en el suelo y los jadeos nerviosos de la gente. Trueno, con los músculos en tensión, giró la cabeza para mirar a Alejandra. Sus ojos seguían llenos de desconfianza, pero la presencia de ella parecía mitigarlo. El caballo emitió un último relincho antes de posar de nuevo las patas delanteras en la arena. La nube de polvo se fue asentando y, con ella, también el miedo de los curiosos. El lugar quedó en un silencio sepulcral. Alejandra respiró aliviada, aunque sus piernas temblaban un poco. Observó alrededor y se dio cuenta de que una parte del público aplaudía con energía, impresionada por la valentía que había demostrado. Sin embargo, también notó varios rostros incrédulos, como si todo aquello hubiera sido cuestión de suerte. Antonio Méndez se acercó, frunciendo el ceño. «Eso pudo terminar muy mal», comentó. Se notaba que no estaba precisamente contento. «Este caballo es inestable, y si a la próxima alguien asusta de nuevo con una cámara, puede haber un accidente de verdad». Antes de que Alejandra contestara, una voz clara irrumpió desde el costado del corral. Era Carlos Álvarez, un entrenador de fama local por sus métodos rudos. Su aspecto era más imponente que el de Antonio, y su actitud aún más despectiva. «Vaya espectáculo, señorita. Pero el entrenamiento real no es un show de ternura. Veamos si continúas con esa suerte cuando Trueno te pruebe de verdad». Su mirada era dura como el acero, y a Alejandra no le agradó en absoluto el tono. Aún así, se contuvo de responder algo agresivo. Ricardo, buscando calmar la situación, se acercó con una sonrisa conciliadora. «Lo cierto es que esto ha demostrado el potencial de Alejandra», dijo, dándole una palmada amable en el hombro a la joven. «Con un poco más de tiempo, podremos organizar un evento público más grande, invitar a inversores y aprovechar este revuelo mediático para el bien del rancho. Y para el tuyo también, Alejandra». Ella tragó saliva, asumiendo el peso de la responsabilidad que esto suponía. Una mirada rápida a Rubén le confirmó que él tampoco estaba del todo tranquilo, pero confiaba en el talento de su hija. Algunos curiosos continuaban grabando con sus teléfonos. Alejandra ya se había convertido en el centro de atención sin proponérselo. Aunque se sentía exhausta tras el sobresalto, veía en los ojos de Trueno un atisbo de confianza que no había notado antes.
Tal vez aquel momento había creado un lazo más profundo entre ambos. Una parte de ella deseaba seguir demostrándole al mundo que su método no era mera fantasía. Mientras la multitud se dispersaba poco a poco, intentando recuperar el aliento y procesar la escena, Antonio se alejó varios metros. Sacó su teléfono y lo llevó al oído, respondiendo con voz baja y cortante. Nadie parecía percatarse de aquel gesto, ocupado cada quien con sus propias reacciones. Alejandra comenzó a caminar hacia la valla para salir del corral, suspirando con alivio. Sin embargo, si hubiera mirado en dirección a Antonio, habría visto cómo él la observaba con expresión severa después de pronunciar unas palabras breves al otro lado de la línea. Y en ese tono enigmático, se escuchó que Antonio decía: «Sí, es más talentosa de lo que pensábamos. Me encargaré de ello». Acto seguido, fijó la mirada en Alejandra con un gesto inquietante. Antonio terminó la llamada con el ceño fruncido. Se alejó del corral sin mirar a nadie, pasando junto a Alejandra en un brusco ademán que no requería palabras para expresar su malestar. Ella apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando lo vio marcharse rumbo a la parte trasera del rancho. Sentía aún el latido acelerado en su pecho después de haber calmado a Trueno bajo la presión de los flashes. Pero algo en la forma en que Antonio la ignoró le dio un escalofrío extraño, como si una corriente de desconfianza se moviera entre ellos. A la mañana siguiente, Alejandra despertó con la primera claridad del día y se dirigió a la casa principal. El ambiente del rancho estaba más agitado de lo normal. Vio entrar a 2 personas con cámaras y un equipo de sonido andaba enredado en cables cerca de la entrada. Cuando atravesó la puerta de la sala, Ricardo Delgado la recibió con una amplia sonrisa, sentado a la cabecera de la larga mesa de comedor. Cerca de él había algunos visitantes que tomaban café mientras charlaban sobre caballos y oportunidades de negocio. Ricardo habló con entusiasmo. «Alejandra, quiero organizar una demostración pública de tu método en un par de días. No podemos desaprovechar la atención que hemos generado. Llegará más prensa, y tengo a unos patrocinadores muy interesados en ver tu trabajo con sus propios ojos». Ella se quedó en silencio un segundo, sopesando la propuesta. Su corazón dio un vuelco al imaginar un público mayor y cámaras por todos lados. Quería mostrar lo que sabía hacer, pero el recuerdo del incidente con Trueno y la intensidad de las cámaras le hacía sentir un nudo en el estómago. Rubén, que se hallaba sentado a su lado, notó su vacilación. Le dio un leve codazo, animándola a tomar la palabra. «Claro que puedes hacerlo. Es una oportunidad grande. No te preocupes, yo estaré a tu lado», dijo en voz baja. Ricardo, tomando un trago de café, añadió: «Ya hablé con algunos periodistas. Incluso invité a un experto que anda investigando nuevas técnicas de doma. Quiero que veas esto como algo positivo». Aunque le costaba sonreír, Alejandra asintió. «Haré todo lo posible para estar lista. Solo espero que todo salga bien». Después del desayuno, se quedó un momento a solas con Rubén en el pequeño jardín lateral. Allí lo enfrentó con un susurro apesadumbrado. «Papá, me preocupa no estar a la altura de lo que esperan. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si Trueno se asusta de nuevo? Ahora que habrá más gente y patrocinadores, la presión crece». Rubén le pasó el brazo por encima de los hombros, con un gesto comprensivo. «Tienes que confiar en ti misma. Lo que viviste ayer fue la prueba de que sabes conectar con los caballos, incluso en situaciones difíciles. No dejes que el miedo te paralice. Ya saliste adelante una vez, y lo harás de nuevo». Ella respiró hondo, intentando convencerse de que sus palabras eran ciertas. Caminó luego hasta el establo, donde escuchó voces extrañas. Un hombre de bata blanca, con lentes y una postura analítica, estaba conversando con Ricardo frente a uno de los corrales. Ricardo, al notar su presencia, la llamó para presentarla. «Alejandra, él es el doctor Marcelo Villanueva. Es un veterinario e investigador que se especializa en comportamiento equino. Le comenté sobre tu habilidad y quiso venir a ver de qué se trata». El doctor Villanueva la saludó con cortesía, pero su mirada era inquisitiva, como si cada gesto de ella pudiera delatar un truco o un engaño. «Mucho gusto, señorita. Tengo entendido que usted ha domado caballos difíciles con un método singular. Me gustaría tomar datos, monitorear las constantes vitales de los animales y ver si podemos entender mejor los efectos de su presencia en ellos». Alejandra asintió.
sintiéndose un poco estudiada. Claro, si eso sirve para que la gente confíe en lo que hago, adelante. Mientras hablaban, observaron a lo lejos cómo Antonio se acercaba al establo con paso firme, acompañado de Carlos Álvarez. Se notaba en sus rostros una seriedad fría. Se detuvieron unos metros antes de llegar, hablando en voz baja, y luego Carlos lanzó una mirada en dirección a Alejandra. Ella fingió no percatarse, pero no pudo evitar sentir que planeaban algo. Al caer la noche, el rancho permanecía inusualmente bullicioso. La jornada había estado llena de pequeños encuentros con periodistas y personas curiosas. Alejandra, cansada, decidió que era hora de dormir. Sin embargo, cuando pasó cerca de las caballerizas, le pareció escuchar ruidos inquietantes, relinchos tensos y el sonido de cascos golpeando el suelo con fuerza. Abrió la puerta de madera y entró, sosteniendo una linterna. Revisó primero el corral de Trueno, encontrándolo más nervioso de lo habitual, como si hubiera sido alterado por alguien o algo. Le habló con calma, intentando saber si se había lastimado. Parecía todo en orden, pero la intranquilidad de Trueno no cedía fácilmente. Al no ver señales de daño, salió del establo preguntándose si imaginaba cosas. Justo en ese momento se topó con Carlos. Él caminaba como si anduviera rondando por casualidad, pero su expresión reflejaba algo turbio. ¿Buscas a alguien? Está un poco tarde, dijo Alejandra con tono serio. Carlos se encogió de hombros, con una sonrisa breve y seca. Nada que te interese. Solo revisaba algunas herramientas. Dio media vuelta y desapareció en la penumbra, dejando a Alejandra con un latido acelerado en el pecho. Si había o no saboteadores, todavía era un misterio. Más tarde, ya en la intimidad de su cuarto, Alejandra no podía dormir. El miedo y la incertidumbre la abrumaban. Una y otra vez recordaba el caos con Trueno, la creciente multitud, las preguntas hirientes de los periodistas y la mirada despectiva de algunos entrenadores. Finalmente, se acordó de la advertencia de Rubén. Ella tenía en sí la fuerza necesaria. Respiró profundamente hasta quedarse dormida, apretando los párpados para ahuyentar los malos presentimientos. A la mañana siguiente, una vez que los primeros rayos de sol bañaron el corral, Alejandra salió a entrenar. Llegó al área de práctica, donde Carlos se encontraba con una yegua de temperamento nervioso. Al notar la presencia de Alejandra, él sonrió con un gesto de superioridad. Según dicen, tus caricias mágicas calman hasta al caballo más asustadizo. ¿Te animas a intentarlo con esta yegua? Yo prefiero usar métodos más directos. Carlos jaló con brusquedad la cuerda que sujetaba a la yegua, haciendo que el animal pateara el aire. Alejandra sintió una punzada de rabia al ver ese trato. Si la agitas así, solo lograrás que se estrese más, le reprochó. ¿Ah, sí? Porque hasta ahora, la gente que paga grandes sumas para entrenar caballos no se queja de mis métodos. Y no me vengan con tonterías de terapias emotivas. Carlos le dio otra sacudida, arrancándole un relincho de angustia a la yegua. Sin pensarlo, Alejandra se metió al corral, ignorando las protestas de Carlos. Se acercó despacio a la yegua, levantando una mano en gesto de calma. El animal seguía tenso, pero poco a poco fue mostrando curiosidad. Alejandra hablaba en voz suave, sin mirar directamente a los ojos de la yegua, cediéndole espacio. Carlos observaba con impaciencia, esperando algún desastre que demostrara la inutilidad del método de Alejandra. Sin embargo, la yegua empezó a bajar la cabeza, respirando con menos agitación. Ricardo llegó justo en ese momento y se quedó de brazos cruzados afuera del corral, mirando atentamente. Parecía satisfecho al comprobar que Alejandra tranquilizaba al animal. Un leve murmullo de algunos trabajadores y visitantes se alzó cuando vieron cómo la yegua se calmaba en cuestión de minutos. Ricardo se acercó a la cerca, asintiendo con aprobación, visiblemente contento de imaginar la reacción positiva que la próxima demostración podría causar ante un público más amplio. Antonio, por su parte, se mantenía al margen, fingiendo indiferencia. Cuando Alejandra salió del corral después de ese ejercicio, él se acercó con un tono de aparente amabilidad. Debes saber que si algo falla cuando llegue el gran día, todas estas alabanzas se desvanecerán. Bastará un solo incidente para que la gente te vea como un fraude. La sonrisa cortés de Alejandra se borró por un instante. Lo sé, gracias por recordármelo.
Él dio media vuelta y se marchó, dejándola con un ligero temblor en las manos, mezcla de rabia y nervios. Mientras se secaba el sudor de la frente, una reportera local aprovechó para hacerle algunas preguntas rápidas. Alejandra, ¿podrías explicar brevemente tu técnica? ¿Realmente conectas con la mente del caballo? La insistencia de la prensa comenzaba a resultarle pesada, pero mantuvo la compostura, limitándose a responder con frases cortas y educadas, pues se había propuesto no revelar demasiados detalles que pudieran ser sacados de contexto. Cuando llegó la noche, Alejandra y Rubén se pusieron a revisar los implementos para la inminente demostración. Revisaron las cuerdas, el estado de la arena en el corral, y observaron de nuevo a Trueno, quien parecía con más energía que nunca. Rubén la notó distraída, perdida en sus pensamientos. Entonces le contó anécdotas de cuando Alejandra era niña y jugaba con los potrillos sin mostrar la menor pizca de miedo. Ella sonrió con nostalgia. Recordaba cómo, a veces, sentía que los caballos eran como hermanos silenciosos que le entendían sin palabras. Tras terminar las labores del día, Alejandra no pudo evitar ver otra vez el video que la había vuelto famosa. Lo tenía en su teléfono, enviado por un amigo. Observó a la gente que compartía y comentaba su hazaña, señalándola como una especie de prodigio. Casi había olvidado la adrenalina de ese primer momento viral y lo rápido que todo había escalado. Una punzada de ansiedad la recorrió al recordar que, con esa misma rapidez, la gente puede encumbrarte o hundirte. Cerca de la medianoche, un leve murmullo en el establo la llevó a salir con sigilo. Halló al doctor Villanueva revisando las pulsaciones de Trueno con un aparato de medición portátil. «Disculpe la hora», dijo él al notar su presencia. «Me pareció oportuno obtener estos valores sin distracciones, para corroborar la calma que presentas tú en él. Pero bueno, necesito más datos». Alejandra, con algo de curiosidad, se fijó en la pantalla del pequeño monitor. La frecuencia cardíaca del caballo parecía bastante estable a pesar de la hora y el ambiente poco habitual. «¿Eso es bueno, cierto?», preguntó en voz baja. «El caballo está más relajado de lo que cabría esperar. No quiero precipitar conclusiones, pero es interesante». Guardó el aparato con sumo cuidado y le dirigió una mirada pensativa antes de despedirse. Alejandra sintió una mezcla de alivio y desconfianza. ¿Sería el doctor tan imparcial como decía? ¿O tal vez se proponía descubrir cualquier mínimo error? Suspiró acariciando la cabeza de Trueno. Poco después, decidió retirarse a descansar. El rancho parecía en calma, solo salpicado por el canto nocturno de grillos. Se encaminó hacia su habitación con la intención de cerrar los ojos y dejar que el sueño la recuperara, pero una presencia extraña le erizó la piel. Bajo la luz tenue de la luna, distinguió un papel clavado en la puerta del establo con un clavo oxidado. Se acercó para leerlo, con el corazón palpitante de intriga y un ligero temor. «No todo es lo que parece. Prepárate». Alejandra miró de un lado a otro, intentando descubrir quién había dejado esa nota. Las sombras se alargaban entre las paredes y ninguna silueta humana aparecía en el silencio de la noche. Una sensación inquietante se le instaló en el estómago, como si alguien vigilara cada uno de sus movimientos. Alejandra no pudo dormir esa noche, inquieta por la extraña nota que había encontrado clavada en la puerta del establo. «No todo es lo que parece. Prepárate». Cada tanto, abría los ojos y se incorporaba en su cama, convencida de que alguien rondaba el corredor. Pero el silencio era total, interrumpido únicamente por el lejano relincho de un caballo que, de vez en cuando, sonaba en la oscuridad. Al amanecer, se levantó con ojeras marcadas, tomó aire fresco y salió al patio. Tenía la mente enfocada en la demostración pública que se daría ese mismo día. Ricardo había organizado todo con premura, y la llegada de periodistas e invitados ya se sentía en el ajetreo de la mañana. Personas subían y bajaban equipos de grabación, los caballerangos corrían acomodando los últimos detalles en el corral principal, y un olor a café recién hecho flotaba en el ambiente. Rubén, su padre, estaba sentado en un banco de madera revisando una libreta llena de anotaciones sobre caballos. Al verla, le sonrió con ternura. «Hija, no pareces haber dormido nada. ¿Va todo bien?». Ella soltó un suspiro tembloroso. «Encontré una nota anoche en el establo. Algo inquietante. Siento que alguien quiere sabotearnos o asustarme. Y hoy es el día de la gran demostración. No puedo fallar». Rubén frunció el ceño.
¿Quieres que hablemos con Ricardo, que pidamos seguridad adicional? No podemos dejarlo pasar. Alejandra negó con la cabeza. Primero comprobaré por mi cuenta de qué se trata. No quiero armar un escándalo antes de este evento. Basta con que estemos alerta. Lo dijo con cierta determinación, aunque por dentro la inseguridad la carcomía. En cuanto terminaron de desayunar, el doctor Marcelo Villanueva se acercó para ofrecer un saludo educado. Vestía su típica bata blanca y cargaba algunos instrumentos de medición. Le comentó a Alejandra que planeaba monitorear las constantes vitales de Trueno y, si alcanzaba el tiempo, de otros caballos durante la demostración. Espero que no te moleste. Cuanta más información tengamos, mejor para validar tu método. Ella asintió, intentando no verse intimidada. Me parece bien. Así se sabrá que no hay ningún truco. Quiero que esto sea tan transparente como sea posible. Ricardo, que andaba dando instrucciones a un grupo de camarógrafos, llamó a Alejandra con ademán apurado. Vamos, los invitados ya están tomando asiento frente al corral principal. Te tocará salir a escena en media hora. Mientras caminaban hacia el lugar, Alejandra respiró hondo varias veces, tratando de calmar sus nervios. Por el rabillo del ojo, divisó a Antonio y a Carlos conversando a un lado de los establos. Estaban demasiado concentrados en susurros para darse cuenta de que ella los miraba. Ese simple detalle le generó un mal presentimiento, pero optó por centrar su atención en lo que estaba a punto de suceder. Al llegar al área del espectáculo, se sorprendió al ver la cantidad de sillas dispuestas en semicírculo alrededor de la arena. Había periodistas locales y algunos enviados de medios nacionales, patrocinadores con trajes elegantes y un puñado de curiosos que se había enterado por las redes sociales. El ambiente se sentía cargado de emoción, mezclado con el calor del mediodía que empezaba a apretar. Rubén se ubicó tras la cerca, listo para auxiliarla si algo se salía de control. Ricardo dio unas palabras de bienvenida, alabando el talento de Alejandra y el compromiso del rancho con métodos de entrenamiento más empáticos. Los aplausos resonaron, y entonces un silencio expectante se apoderó del lugar cuando Alejandra ingresó a la arena con paso firme. Portaba unas riendas sencillas, sin arreos complicados, y mostró una pequeña inclinación de cabeza a modo de saludo. Buenos días a todos. Hoy quiero presentarles a Trueno, un caballo que algunos ya conocen por su temperamento fuerte. La idea es que vean en vivo la manera en que procuro entender sus necesidades y cómo, a través de la paciencia, podemos lograr que confíe en nosotros. Acto seguido, un cuidador abrió la puerta del corral contiguo y Trueno salió troteando con un brío particular, dando coces al aire y moviendo la cabeza de un lado a otro. Alejandra avanzó lentamente, sosteniendo el contacto visual sin llegar a intimidarlo. Hablaba en voz baja, sin dejar de observar su lenguaje corporal. La yegua que había tranquilizado el día anterior se encontraba en un establo cercano, mirando con curiosidad. Alejandra se concentró en Trueno, aunque los murmullos de la gente y el constante clic de las cámaras resultaban un fondo ruidoso. Por un momento el animal pareció resistirse, rascando la arena con sus cascos y bufando de manera amenazante. Un grupo de periodistas contuvo la respiración, listos para captar cualquier escena dramática. Alejandra, sin perder la calma, dio un paso más cerca. Extendió la mano y dejó que Trueno percibiera su olor. Poco a poco, el caballo redujo la tensión de su cuello y bajó ligeramente la cabeza. Carlos, apoyado en un poste, se volteó hacia Antonio con una sonrisa incrédula. «Mira, el gran show de la chica otra vez. ¿A qué hora crees que Trueno la tire al piso?», comentó en voz baja. Antonio no respondió, pero su expresión dejaba entrever cierto disgusto, como si prefería no estar ahí o dudara del resultado. En ese instante, el destello de un flash demasiado cercano hizo que Trueno volviera a alterarse. Dio un brinco y se puso en guardia. Alejandra logró mantener la compostura, retrocediendo un paso sin girar por completo la espalda al público, para no perder la concentración en el caballo. «Tranquilo, bonito», dijo en un tono casi susurrante. Con su mano libre, acarició el costado de Trueno hasta sentir un ligero temblor en la piel del animal. Doctor Marcelo observaba, sosteniendo un monitor portátil conectado a un pequeño sensor fijado al costado del caballo. Tomaba notas constantes. Parecía sorprendido de que, a pesar de esos sobresaltos, la frecuencia cardíaca de Trueno no se disparara tanto como era previsible.
Cerca de él, una espectadora con gafas oscuras no paraba de grabar con su teléfono, maravillada. Pasaron varios minutos en esta danza de acercamiento y retroceso. Finalmente, Trueno soltó un largo suspiro, como si se rindiera ante la suavidad de la mano de Alejandra. Abrió un poco las orejas y permitió que ella le pasara la rienda por encima del cuello. Cuando la joven caminó unos pasos, él la siguió, manteniendo una corta distancia. Aquella escena arrancó murmullos de admiración y algunos aplausos espontáneos. El rostro de Ricardo se iluminó al ver el cambio en el ambiente. Había pasado de tensión a una creciente fascinación. Alejandra siguió moviéndose con Trueno alrededor de la arena, mostrando que el caballo era capaz de acompañarla sin broncas ni forcejeos. Hasta hubo un instante en que ella acarició el hocico de Trueno y el caballo, en respuesta, bajó la cabeza con aire dócil. El público estalló en vítores que se extendieron por varios segundos. «¡Bien hecho!», gritó Rubén con la cara llena de orgullo. Alejandra, alzando la mirada, le devolvió una tímida sonrisa mientras palpitaba la emoción de saber que había logrado demostrar, al menos ante aquellos ojos curiosos, que su método no era pura coincidencia. Sentía también cómo la adrenalina le punzaba en los oídos y el corazón le latía con fuerza. Concluida la demostración, Alejandra guió a Trueno de vuelta al establo anexo, recibiendo más flashes y comentarios de admiración por el camino. El caballo parecía ahora tranquilo, casi indiferente al gentío. Ricardo invitó a la prensa a una pequeña sesión de preguntas a la sombra de un toldo, y Alejandra accedió, aunque la fatiga ya comenzaba a pesar en sus hombros. En la rueda de prensa improvisada, respondía lo mejor que podía. Varios periodistas querían detalles científicos, y otros preguntaban por su historia personal. En medio de esa multitud, ella captó de reojo a Antonio, que se mantenía en silencio, como si reflexionara sobre lo que acababa de ver. Su celular vibraba a cada rato, y él lo revisaba con un ceño torcido, aunque nadie parecía notar su actitud sospechosa. Casi al finalizar las preguntas, Alejandra sintió un repentino alivio. «Tal vez ya pasamos lo peor», se dijo internamente. Había habido tensión, algún susto inicial, pero el resultado final fue positivo. Los aplausos, las caras asombradas y las notas de Marcelo parecían confirmarlo. Sin embargo, su instinto le recordaba la nota misteriosa y las conductas evasivas de Carlos y Antonio. Se despidió de los reporteros con un ligero ademán y le pidió a Ricardo unos minutos para revisar a Trueno, asegurándose de que no se hubiera lastimado durante la presentación. Para su sorpresa, el caballo estaba tranquilo, ni siquiera sudaba en exceso. Lo observó con cariño y sintió esa conexión inexplicable, la misma que la impulsaba a no rendirse cuando todos dudaban de ella. En ese instante, escuchó pasos rápidos y agitados. Al voltear, vio a un muchacho de la cuadrilla del rancho, un joven que solía limpiar los establos y alimentar a los caballos cada mañana. Tenía el rostro desencajado y respiraba con dificultad, como si hubiera corrido todo el trayecto. «Alejandra, tienes que salir. Es urgente». Su voz se entrecortaba por la prisa. Es una mujer. Dice que te conoce. Apareció en la entrada preguntando por ti. Se llama Elena. Dice ser tu madre». Aquellas palabras golpearon a Alejandra como un puñetazo en el estómago. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su mente dio un vuelco, recordando de inmediato la ausencia de Elena desde hacía tanto tiempo, y el dolor que aquella distancia había supuesto. Sintió que el aire se volvía espeso, casi irrespirable. Rubén llegó corriendo, con el rostro pálido, confirmando al joven. «Sí, hija, es ella. Elena está afuera. Insiste en verte». Alejandra sintió que la piel se le erizaba. La mezcla de sentimientos, rabia, nostalgia, incertidumbre, se le amontonaba en el pecho, oprimiéndola. Había conseguido tener un día relativamente exitoso con la demostración y ahora debía enfrentar a alguien que formaba parte de su pasado más doloroso. Cerró los ojos un instante y trató de recobrar la compostura. Miró a Trueno, como si el caballo pudiera darle fuerzas. Luego, tomó aire y caminó hacia la salida del establo. No tenía ni idea de qué iba a decirle a esa madre que se había ido, dejándola con tantas preguntas. Mientras avanzaba, cada paso le pesaba un poco más, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas la empujaban a continuar.
Un murmullo de voces llegaba desde el portón principal. Los latidos de su corazón se aceleraban, y no estaba segura de si por la sorpresa o por la ira contenida. Ricardo apareció a su lado, preocupado, aunque intentando mantener la calma. Alejandra, no quiero meterme, pero esto es cosa tuya y de tu familia. Podemos garantizar que no haya cámaras. Varios periodistas se marcharon después de la presentación. Ella asintió con un gesto ausente, enfocada solo en aquella silueta femenina que se recortaba contra la luz de la tarde. Podía distinguirse un porte elegante, aunque los hombros de la mujer parecían ligeramente encorvados, como si cargara un peso invisible. Rubén se mantuvo cerca, pero sin intervenir aún. El silencio envolvió el momento en que Elena se giró para encontrar la mirada de Alejandra. No necesitó palabras para confirmar que era la misma mujer de aquellas fotos viejas guardadas en un cajón polvoriento. Sentía una vorágine de emociones tan intensa que no lograba articular ni una sílaba. Antes de que pudiera decir algo, Elena alzó una mano, intentando un gesto de acercamiento. Pero Alejandra permaneció inmóvil, reviviendo recuerdos de la niña que esperaba a su madre cada tarde sin recibir siquiera una carta de despedida. El rancho, de pronto, parecía un escenario mudo donde todas las miradas se centraban en aquel reencuentro inesperado. «Sé que estás sorprendida, hija», murmuró Elena con un temblor en la voz. «Yo necesito explicarte muchas cosas. Permíteme». La impotencia de Alejandra le impidió responder de inmediato. Rubén se acercó con un suspiro cansado y la rodeó con un brazo, intentando brindarle soporte. No había duda de que el regreso de Elena lo impactaba tanto como a ella. La tarde se teñía de una tensa calma. Mientras tanto, al interior del establo, varios caballos pateaban el suelo inquietos, como si olfatearan la turbulencia emocional en el aire. Alejandra apenas dio un paso hacia Elena, sin saber si abrazarla o reprocharle, cuando sintió una chispa de rabia mezclada con necesidad. ¿Por qué elegir justo este día tan crucial para aparecer? ¿Acaso estaría involucrada en los problemas extraños del rancho? Supo en ese momento que su vida había cambiado de rumbo de un instante a otro. Con la llegada de Elena, tendría que enfrentar los secretos y resentimientos que guardaba desde la infancia. El día que parecía encaminarse a un triunfo rotundo, se transformó en un volcán de emociones a punto de estallar. Y justo cuando empezaba a creerse capaz de sortear cada obstáculo, el destino se presentaba con un conflicto mucho más personal y desgarrador. Había celebrado un éxito, pero ahora la realidad le exigía coraje para enfrentar el pasado. Justo cuando Alejandra cree que lo ha logrado, un mozo de cuadra llega corriendo con noticias alarmantes. Trueno está agitado y forcejeando en su establo, como si algo lo tuviera aterrorizado. El grito desesperado del muchacho irrumpió en el momento más tenso del reencuentro con Elena. Alejandra se giró de inmediato, dejando atrás el torbellino de emociones que la invadía al ver a su madre. «Señorita Alejandra, venga rápido, es Trueno, está fuera de control en el establo». Las palabras del joven resonaron con urgencia. Sin pensarlo dos veces, Alejandra corrió hacia los corrales, sintiendo que el corazón le latía con tanta fuerza que casi ensordecía sus oídos. Rubén y Elena intentaron seguirla, pero ella aceleró el paso. Mientras atravesaba el patio, escuchó los relinchos furiosos que retumbaban en el aire. Al llegar a la puerta del establo donde mantenían a Trueno, encontró al caballo dando coces contra las paredes, con los ojos inyectados de pánico. Unos cuantos caballerangos se mantenían a distancia, temiendo que una patada los alcanzara. El lugar olía a sudor y a un miedo casi palpable. Alejandra se acercó con cautela. «Trueno, tranquilo. ¿Qué te pasa?», susurró las mismas palabras que tantas veces habían funcionado para apaciguarlo. Pero esta vez, el caballo no reaccionó de inmediato. Tenía la crin empapada y las orejas replegadas hacia atrás, como si hubiera visto un fantasma. Parecía aterrorizado por algo invisible. Alejandra supo que este descontrol no era normal, ni siquiera en un caballo temperamental. Mirando alrededor, divisó un pedazo de cuerda rota tirado en el suelo, con rastros de algo pegajoso en la punta. «¿Qué es esto?», murmuró, inclinándose a recogerlo. Tenía un olor químico extraño, y no reconocía la sustancia. Antes de poder examinarlo mejor, un relincho violento la obligó a prestar atención otra vez a Trueno,
que levantó las patas delanteras y amenazó con golpear la pared. Rubén llegó a toda prisa, apartando a un hombre que sostenía un lazo. «¡No usen la fuerza!», gritó con voz firme, temiendo que alguien intentara amarrar a Trueno de mala manera. «Déjenlo a Alejandra. Ella sabe cómo calmarlo». Elena también entró, aunque se quedó cerca de la entrada, observando la escena con evidente inquietud. Alejandra se plantó frente a Trueno, sin moverse bruscamente, y comenzó a respirar hondo y despacio. Con los ojos clavados en el caballo, trató de transmitirle la misma serenidad que en ocasiones anteriores, ignorando la presión de sentirse observada por todos. Poco a poco, los movimientos de Trueno empezaron a perder intensidad. Aún bufaba y golpeaba el suelo con los cascos, pero se dio un par de pasos. «Despacio, muchacho. Aquí estoy», susurró. Extendió la mano muy despacio, esperando que él se acercara por voluntad propia. Trueno relinchó una vez más, pero no retrocedió. El silencio se apoderó de la escena mientras los presentes contenían la respiración. Finalmente, el caballo giró la cabeza hacia Alejandra, como reconociendo esa voz que antes siempre lo había reconfortado. Fue cuestión de unos segundos, pero para todos ahí se sintió como una eternidad. Trueno parpadeó y, con un último bufido, pareció rendir las armas. Su respiración siguió siendo agitada, pero dejó de golpear con furia. «Bien, amigo. Tranquilo». Alejandra se acercó hasta colocarse a su lado, acariciando suavemente su cuello mojado de sudor. El caballo agitó la cola, todavía intranquilo, pero al menos ya no lucía al borde de embestir. La gente que se arremolinaba alrededor soltó un suspiro colectivo. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó Ricardo, llegando después de haber oído el alboroto. ¿Alguien estuvo provocando a Trueno? Su mirada pasó de un trabajador a otro, exigiendo respuestas. Nadie respondió con certeza. Unos habían visto a Trueno recostado minutos antes, y de pronto comenzó a patear las paredes. Un chico comentó que escuchó ruidos raros cerca del establo antes de que el caballo enloqueciera, pero no vio quién los provocó. Carlos apareció con un gesto de fingida preocupación. «Se lo advertí, don Ricardo. Estos caballos tan temperamentales siempre dan problemas. Quizás deberíamos aplicar métodos más firmes para controlarlo». Alejandra sintió un escozor de rabia en el pecho. El caballo se asustó por algo. No es simplemente su temperamento. Podrían haberlo alterado. Alzó la cuerda que había encontrado, enseñándosela a Rubén. «No sé qué le pusieron, pero huele a algún químico extraño». Carlos echó un vistazo rápido y encogió los hombros. «¿Para qué usarían eso? Aquí nadie quiere dañar a tu caballo». Parecía genuinamente ofendido, pero ella no le creyó. Elena caminó hasta donde estaban, intentando no invadir el espacio de Alejandra. ¿Es posible que lo hayan drogado? A veces los tranquilizantes, si se administran mal, pueden provocar ataques de pánico en lugar de calma. Alejandra la miró sin saber si sentirse agradecida por su ayuda o resentida por el modo en que reapareció en su vida sin previo aviso. Sin embargo, la sugerencia tenía sentido. Sentía la necesidad de investigar más a fondo. Tras calmar definitivamente a Trueno, Rubén y Alejandra decidieron dejar al caballo un rato en un corral más amplio, lejos de la oscuridad del establo. Allí uno de los caballerangos se quedaría vigilándolo de cerca. Mientras tanto, Ricardo prometió enviar a alguien de confianza para analizar la cuerda sospechosa y buscar huellas de vandalismo. Horas después, ya caída la noche, la tranquilidad del rancho se vio sacudida por rumores de otros incidentes. Algunos trabajadores reportaron que los sacos de alimento estaban rasgados y desperdigados. Otros mencionaron haber oído pasos extraños por las caballerizas cuando nadie debería estar ahí. Alejandra, decidida a descubrir la verdad, salió a patrullar con una linterna y el corazón alerta. Pasó primero por donde guardaban las ferraduras, notando un desorden poco habitual. Al abrir una caja se dio cuenta de que faltaban varias piezas nuevas que, la noche anterior, estaban selladas. Se arrodilló y revisó todo el contenedor, sintiendo un escalofrío. Estaba claro que alguien se había llevado ese material. Pero, ¿para qué? «Esto no es normal», dijo en voz baja cuando Rubén la alcanzó. «Parece como si alguien quisiera causar caos o culparnos de no cuidar el rancho. Con la demostración reciente y la llegada de mi madre, todo se está enredando». Rubén asintió, con gesto adusto. «No bajaremos la guardia.
Voy a pedirle a un par de peones de confianza que nos ayuden a vigilar. Esa misma noche, Alejandra deambuló cerca de los establos para cerciorarse de que no hubiera más altercados. La oscuridad era densa, y apenas la luna brindaba un débil resplandor en el camino. De pronto, le pareció oír un susurro. Apagó la linterna y se escondió tras unas pacas de heno, tratando de escudriñar la penumbra. Efectivamente, dos siluetas se movían cerca del corral, hablando en voz muy baja. La chica no puede continuar así. Si sigue metiendo las narices, arruinará nuestro plan, dijo un hombre sin que Alejandra lograra reconocer la voz. Hay que darle un susto más fuerte. Con romperle la confianza bastará. Suerte que Antonio mantiene distraído a Ricardo, respondió el otro. Las palabras resonaron siniestras en la noche. El estómago de Alejandra se revolvió. ¿Antonio estaba al tanto? Guardó silencio, esperando que se marcharan. Cuando las figuras se alejaron, ella salió con sigilo, en dirección al corral donde escuchó el alboroto. Sintió indignación al confirmar que alguien tramaba movimientos a sus espaldas. Lo que vio la dejó helada. Dos entrenadores, que ella no había visto antes en el rancho, tenían a un caballo joven atado con demasiada fuerza. El animal se retorcía, claramente asustado, mientras ellos soltaban risas burlonas. No podemos fallar en esto. Debemos demostrar que con mano dura se hace callar a cualquiera, decía uno, apretando la cuerda contra el hocico del animal. Alejandra sintió que la sangre le hervía. Sin pensar en su propia seguridad, corrió hacia ellos. «¡Suéltenlo! ¿Qué hacen? Están lastimándolo». El caballo soltó un relincho de auxilio temblando. Uno de los hombres se volteó bruscamente. «¿Y tú quién te crees para venir a meterte en lo que no te importa?». Sin esperar respuesta, la empujó de un golpe en el hombro. Alejandra casi cayó, pero logró mantener el equilibrio. «Fuera de aquí, te ahorrarás problemas». La rabia pudo más que el miedo. «Este es el rancho donde trabajo. ¿Ustedes qué hacen maltratando un caballo? Suéltenlo ahora». Alejandra se lanzó hacia la cuerda que amarraba al animal, intentando aflojar el nudo. El otro sujeto se interpuso con un empujón más fuerte. Alejandra se golpeó la espalda contra la cerca, soltando un gemido ahogado de dolor. Aún así, se aferró a la idea de liberar al caballo. Los hombres se colocaron a ambos lados, listos para reducirla si insistía. «¡Papá!», gritó con la voz temblorosa. Aunque no estaba segura de que Rubén pudiera oírla, su instinto la llevó a pedir auxilio. El caballo relinchó, agitándose aún más, presintiendo el peligro. De la nada se escucharon pasos apresurados y la luz de una linterna iluminó la escena. Era Rubén, acompañado por uno de los peones, dispuestos a intervenir. «¡Basta!», gritó con furia. Al ver que no se alejaban, Rubén levantó un palo que había encontrado en el suelo, amenazando con usarlo. Los dos entrenadores se miraron y, conscientes de que estaban en inferioridad numérica, soltaron la cuerda de malas ganas, profiriendo insultos mientras se alejaban corriendo hacia la oscuridad. Alejandra, sin aliento, se acercó para acariciar el hocico del caballo maltratado, quien temblaba de pies a cabeza. Con un nudo en la garganta, logró aflojarle las cuerdas hasta liberarlo por completo. Cuando todo se calmó, Rubén la revisó para asegurarse de que no tuviera heridas graves. Tenía golpes en los hombros y la espalda, pero al menos podía mantenerse en pie. Su padre la abrazó con fuerza. «¿Estás bien? No vuelvas a exponerte así». Ella, con los ojos húmedos, respondió en un hilo de voz. «No podía quedarme mirando cómo lastimaban a un caballo». Minutos más tarde, apareció Antonio, como si hubiese estado rondando por ahí. «¿Qué pasó?», preguntó con aparente desconcierto. Alejandra apenas pudo contener su suspicacia. Recordaba haber escuchado su nombre en la conversación de los hombres, pero no tenía pruebas concretas y prefirió no acusarlo sin fundamento. Con ayuda de Rubén y el peón, Alejandra aseguró al caballo en un establo más seguro y revisaron que no tuviera heridas severas. Luego, decidieron que lo mejor era reforzar la vigilancia. Ordenaron poner candados nuevos y mantener a los animales bajo supervisión constante. Ricardo, al ser informado de lo ocurrido, se mostró preocupado y prometió investigar quiénes eran esos dos intrusos. La noche avanzó con una tensión palpable, como si cada sombra pudiera ser un enemigo al acecho.
Alejandra sintió que las piezas iban encajando en un rompecabezas siniestro. El desorden, la cuerda sospechosa en el establo de Trueno, los rumores de pasos en la oscuridad, el maltrato a otro caballo. Todo apuntaba a un sabotaje orquestado, y Antonio quizá estaba involucrado. O alguien más tiraba de los hilos y él se limitaba a obedecer. Exhausta y con el cuerpo adolorido, Alejandra decidió retirarse a su habitación. Rubén la acompañó hasta la puerta, preocupado por su estado. Ella le sonrió con un cansancio infinito. «Descansa, papá. Estoy bien. Mañana será otro día». Aún así, se quedó un instante mirando la noche, con el presentimiento de que las cosas no mejorarían de inmediato. Cuando finalmente se encontró a solas en su cuarto, se dejó caer en la cama, intentando asimilar tanto caos. Se preguntó si Elena tendría algo que ver con todo esto, o si la llegada de su madre era una coincidencia desafortunada. Y pensó en Trueno, en la manera en que lo había visto tan aterrorizado. Aquella imagen aún le dolía en el alma. Un zumbido suave rompió el silencio. El teléfono de Alejandra vibró en su mesita. Ella se incorporó con curiosidad. El número era desconocido. Tomó el celular con mano temblorosa y leyó el mensaje con el corazón en la garganta. Cuando Alejandra finalmente regresa a su habitación, su teléfono vibra con un número desconocido. El texto dice: ¿crees que estás a salvo? Esto es solo el comienzo. Mira a su alrededor y siente que alguien la observa desde las sombras. Alejandra aún sostenía el teléfono cuando terminó de leer el mensaje anónimo que la amenazaba. «Think you're safe? This is just the beginning». Sentía el pulso acelerado y la angustia en la boca del estómago. Miró a su alrededor en la penumbra de la habitación, convencida de que alguien la espiaba desde la oscuridad. Aunque estaba agotada por la seguidilla de problemas, no pudo conciliar el sueño de inmediato. Se quedó sentada en el borde de la cama, repasando mentalmente cada incidente reciente, preguntándose quién estaría detrás de todo. Al amanecer se levantó con la misma sensación de desasosiego, pero no había tiempo que perder. Alguien golpeó su puerta con suavidad y reconoció la voz de Rubén. «Hija, ¿estás bien?» «Sí, papá», respondió ella, abriendo la puerta. Se percató de que Rubén tenía ojeras y una expresión preocupada. «No dormí mucho. Lo supuse. Entre amenazas y caballos en pánico, cualquiera estaría intranquilo. Vengo a avisarte que Ricardo quiere verte en el establo principal. Algo acerca de un grupo de inversionistas que podrían llegar antes de lo previsto». Alejandra soltó un suspiro cargado de estrés. Si los inversionistas aparecían de manera repentina y la encontraban en medio del caos, su reputación podría verse comprometida. Sin embargo, recordó que se había propuesto demostrar que sus métodos eran serios y genuinos. Aquello le dio fuerzas para moverse y vestirse con rapidez. Cuando salió al patio, vio que la actividad en el rancho se había intensificado. 2 camionetas desconocidas estaban estacionadas junto a la entrada, y varias personas con carpetas y trajes elegantes merodeaban el lugar, hablando con Ricardo y con Dr. Marcelo Villanueva. Alejandra se acercó, sintiéndose fuera de lugar al ver tanta formalidad. Ricardo la saludó con un gesto acelerado. «Buenos días, Alejandra. Estos señores pertenecen a un fondo de inversión internacional que está muy interesado en proyectos de doma y rehabilitación equina. Me han pedido ver de primera mano cómo entrenas a los caballos. Quieren hechos y no palabras». Alejandra asentía, intentando procesar la noticia con calma. Observó a los hombres trajeados que la miraban como si fuera una especie de experimento. Notó que uno de ellos le sonreía con curiosidad. Antes de que pudiera hablar, Dr. Marcelo intervino. «Es una gran oportunidad para reunir más datos. Si permites que supervise con mis instrumentos, podríamos mostrar números sólidos sobre el impacto de tu método». El recuerdo de la noche anterior y del mensaje amenazante seguía fresco en su mente. Pero Alejandra decidió concentrarse en lo positivo. Mientras más pruebas reuniera, más difícil sería desacreditarla. Se obligó a sonreír. «Claro, doctor. Haré lo que sea necesario para que todos vean que esto es real». Mientras caminaba con los inversionistas hacia los corrales, Elena apareció a la distancia, mirándola con un gesto que combinaba ansiedad y anhelo de hablar. Alejandra desvió la mirada, incapaz de lidiar con su madre en ese preciso momento.
Había demasiadas emociones acumuladas y poca claridad sobre los verdaderos motivos de su regreso. A media mañana, Alejandra se dispuso a mostrar cómo rehabilitaba a un caballo que había sufrido maltrato. El animal, llamado Estrella, era una yegua parda y delgada, con cicatrices en las patas traseras. Al verla, los inversionistas y Dr. Marcelo murmuraron con interés, pues el estado de la yegua evidenciaba un largo historial de miedo y estrés. Antonio y Carlos se mantuvieron en un segundo plano, con los brazos cruzados y semblantes fríos. Alejandra sentía sus miradas de desconfianza clavadas en su espalda. Estrella llegó hace unas semanas con un trauma serio, reaccionando de forma agresiva cada vez que alguien intentaba tocar sus patas, explicó Alejandra a los presentes. He trabajado con ella, poco a poco, para que vuelva a confiar. Hoy quiero que vean cómo responde cuando la invito a caminar a mi lado. La yegua estaba nerviosa ante tantos ojos y murmullos. Alejandra le habló en voz baja. Se acercó despacio y la dejó olisquear su mano. Luego comenzó a caminar en círculos amplios por el corral, sin tirar de la cuerda ni forzarla. Sorprendentemente, Estrella se mantuvo a su lado con las orejas atentas, pero no asustadas. Los inversionistas se inclinaron un poco hacia adelante, intrigados. Dr. Marcelo anotaba datos en un cuaderno, y la cámara de un periodista grababa cada movimiento. Ricardo sonrió con cierto alivio al ver la escena transcurrir sin problemas. En contraste, Antonio se aproximó a Carlos y le susurró algo que Alejandra no alcanzó a oír, pero que seguramente no eran halagos. De pronto, un destello fotográfico demasiado intenso hizo que Estrella relinchara y retrocediera con espanto. Alejandra mantuvo la compostura, murmurando palabras de consuelo para la yegua hasta que se calmó. «Tranquila. Está bien», le decía acariciando su cuello con delicadeza. Mientras tanto pedía a la gente alrededor que dejara de usar el flash. El corazón de Alejandra latía con fuerza, pero Estrella pronto recuperó la serenidad. Cuando la yegua le permitió acariciar su pata herida sin dar un respingo, varios observaron con admiración. El ejercicio duró poco más de 10 minutos, y los inversionistas parecían satisfechos. Uno de ellos, un hombre de cabello grisáceo y mirada analítica, se acercó a Alejandra. «Esto es realmente interesante. Estamos buscando un programa de rehabilitación que podamos financiar y exportar a otros países. Me gustaría que charláramos con calma, tal vez más tarde». Alejandra asintió, sintiendo cómo las esperanzas crecían en su interior. Tal vez, a pesar de las amenazas y el sabotaje, se abría la posibilidad de algo grande. Sin embargo, la escena se vio interrumpida por el mismo muchacho que había gritado antes cuando Trueno se descontroló. Llegó corriendo, con la respiración agitada, y le habló en voz baja a Ricardo, haciendo gestos nerviosos. «¿Qué sucede?», preguntó Alejandra, viendo la tensión en el rostro de Ricardo. «Dicen que hay un caballo enfermo, sin causa aparente, en uno de los corrales. Parece que alguien le dio de comer algo en mal estado». «Están culpándote a ti, Alejandra», dijo Ricardo con el semblante sombrío. «Dicen que eres la encargada de supervisar la alimentación». El color se le fue del rostro a Alejandra. Emprendió la marcha de inmediato hacia el lugar indicado, seguida de Rubén y un grupo de curiosos. Encontraron al pobre animal respirando con dificultad y temblando. Un veterinario del rancho ya lo estaba examinando, pero la confusión reinaba. Algunos trabajadores murmuraban que tal vez ella no revisó bien el forraje, o que pudo mezclarle los suplementos equivocados. Alejandra sentía indignación. ¿Cómo iban a creer que haría algo así? «Yo no tengo nada que ver», soltó con firmeza, sintiendo que la rabia le ardía en el pecho. «Jamás pondría en riesgo la salud de un caballo. Quien esté diciendo eso solo quiere arruinar mi reputación». Vio a Antonio acercarse y alzó la voz. «¿Fuiste tú el que inició ese rumor?» Antonio la miró con ojos fríos, fingiendo inocencia. «No me culpes de tus errores. Hay testigos que dicen que tú estuviste en los almacenes de forraje anoche». «Eso es mentira», replicó Alejandra conteniendo el impulso de gritar. Recordó, no obstante, que sí había estado revisando el lugar donde faltaban herraduras. Cualquiera pudo verla entrar y salir, y ahora se valía de ese hecho para incriminarla. Rubén la miró preocupado, sin saber cómo defenderla ante rumores tan oportunos. Justo entonces, Elena apareció para intentar mediar. «Basta, por favor. Mi hija no sería capaz de envenenar a un caballo. Debe haber otra explicación».
La aparición de Elena generó un murmullo. Varios no sabían de su parentesco con Alejandra. Otros simplemente recordaban la fama de Elena en el pasado, cuando se involucró con inversionistas del mundo ecuestre. Alejandra sintió una punzada de enojo al escuchar a su madre defenderla. No sabía si confiar en ella o mantenerla a distancia. Ricardo pidió calma y ordenó al veterinario que investigara las causas exactas del malestar del caballo. Mientras tanto, advirtió a todos que no sacaran conclusiones precipitadas. Los inversionistas, sin embargo, empezaban a mostrarse incómodos. De pronto, ese lugar que pintaba tan prometedor se veía envuelto en sospechas y acusaciones. La tensión se mantuvo a lo largo de la tarde. Alejandra pasó horas revisando la alimentación y conversando con los peones que manejaban las dietas de los caballos. Con ayuda de Rubén, constató que no había registros de su supuesta negligencia. Aún así, el rumor ya estaba en boca de varios. Carlos soltaba miradas triunfantes, y Antonio merodeaba con un ligero gesto de satisfacción. Todo indicaba que intentaban desacreditarla para echarla del rancho, o, quizá, desanimar a los inversionistas a confiar en ella. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Alejandra se sintió abrumada. El peso de las sospechas, sumado a la presencia de Elena, la llenaba de incertidumbre y rabia. Se encontraba en la bodega, revisando sacos de alimento por enésima vez, cuando la suave voz de su madre la tomó por sorpresa. «Hija, ¿puedo ayudarte?», preguntó Elena con tono tímido. «No», respondió Alejandra secamente, pero al ver la tristeza reflejada en el rostro de Elena, suspiró. «Mira, no sé qué pretendes. Te fuiste hace años sin dar explicaciones. Ahora de pronto apareces justo cuando todo se complica. ¿Cómo quieres que confíe en ti?». Elena parpadeó con los ojos húmedos. «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que no he regresado para hacerte daño». Alejandra apretó los dientes conteniendo las ganas de llorar. Tenía tantas preguntas. ¿Por qué su madre los abandonó? ¿Por qué escoger aquel momento para regresar? Pero no se sentía preparada para oír explicaciones. La noche cayó silenciosa, manchada por el ambiente denso de sospechas y cansancio. Alejandra, tras un día agotador, se encerró en su habitación, repasando las libretas de alimentación y preguntándose si realmente podría limpiar su nombre ante los inversionistas. De pronto, escuchó unos golpes ligeros en la puerta. Se levantó, abriendo con cautela, y descubrió a Elena al otro lado. Su madre tenía el rostro surcado por lágrimas y un temblor en los labios. «Necesito decirte la verdad sobre por qué me fui, y sobre quién está realmente detrás de todo esto». Tarde en la noche, Elena toca a la puerta de Alejandra. Con lágrimas en los ojos le dice: «Necesito decirte la verdad sobre por qué me fui y quién está realmente detrás de todo esto». Alejandra contempló el rostro angustiado de Elena en la penumbra de la habitación. El cansancio del día, sumado al cúmulo de dudas que cargaba sobre los hombros, le impedía reaccionar con claridad. Hubo un largo silencio, apenas interrumpido por el ulular de una lechuza en algún rincón del rancho. «Está bien», dijo al fin, cediendo con un suspiro. «Entra y habla. Te escucho». Elena pasó y cerró la puerta con cuidado, como temiendo que alguien las espiara. Sus manos temblaban cuando las unió a la altura del pecho. Miró a Alejandra con unos ojos que reflejaban remordimiento y comenzó a hablar con voz suave. «Te debo una explicación desde hace años. Cuando eras pequeña trabajé con un inversionista extranjero muy poderoso. Él vio en mí algo parecido a lo que ve en ti ahora, un don para entender a los caballos, pero también vio la forma de explotar ese talento para sus fines». La mención de aquel inversionista encendió una chispa de suspicacia en Alejandra. Se le agolparon escenas de su niñez, recordando vagamente discusiones con su madre y el día en que ella empacó con prisa, dejando atrás solo un par de promesas que nunca se cumplieron. «¿Por qué no regresaste?», preguntó con un hilo de voz, sintiendo la rabia mezclada con la necesidad de saber la verdad. «Papá y yo te esperamos durante años. Llegaban cartas de gente que te había visto en algún rancho, pero nunca volvías». Elena desvió la mirada, como si las palabras le pesaran. «Él me obligó a irme lejos. Intenté salir del acuerdo, pero estaba atrapada por contratos y amenazas. Pensé que, si me marchaba, estarías a salvo con Rubén. Tenía miedo de que ese hombre se interesara también en ti.
Había oído rumores de que no solo quería mi don para los caballos, sino... Hizo una pausa, conteniendo la voz que se le quebraba, sino también a mi familia para manipularnos a todos. La mención de aquel pasado turbio produjo un escalofrío en Alejandra. De pronto, empezó a comprender. ¿Quieres decir que ahora volvió? ¿O que está detrás de lo que pasa aquí? Elena tragó saliva. Cuando tu video se hizo viral, supe que se fijaría en ti tarde o temprano. Por eso regresé. Quería acercarme y alertarte antes de que fuera tarde. Pero las cosas se complicaron. Alejandra recordó las amenazas, la cuerda con sustancias extrañas en el establo, el caballo enfermo, las acusaciones de sabotaje. Sintió que las piezas del rompecabezas encajaban en un panorama más siniestro de lo que imaginaba. Entonces, ¿tú sabías que alguien planea desacreditarme? No tengo pruebas directas, pero sí varias señales de que este inversionista ha estado haciendo tratos con gente dentro del rancho, tal vez con Antonio o Carlos. Necesita probar que tu método no sirve o, en caso contrario, comprarte a cualquier precio para explotarlo a gran escala, explicó Elena con un temblor en la voz. Solo te pido que tengas cuidado, hija. No confíes en quienes quieran controlarte. Alejandra apretó los puños, sin saber si sentirse más aliviada o más aterrada. Todavía le quedaba la herida abierta del abandono de Elena, pero no podía negar que su madre no se veía como alguien dispuesta a traicionarla. Se quedó en silencio, agobiada, y Elena se marchó con la promesa de dar más detalles cuando encontrara pruebas. A la mañana siguiente, Alejandra salió al patio con la sensación de que todo su mundo pendía de un hilo. Los inversionistas habían notificado a Ricardo que llegarían aún antes de lo acordado para ver resultados concretos de su trabajo. Dr. Marcelo la abordó para advertirle que era necesario intensificar los tests científicos y evitar cualquier fallo. La presión es cada vez mayor, le dijo el doctor. Entiendo que todo esto te estresa, pero debemos darles pruebas innegables de que tu método es más eficaz y menos agresivo que las técnicas tradicionales. Lo sé, respondió Alejandra con un suspiro. Siento que cada paso que doy es observado y juzgado. Cualquier mínimo error sería aprovechado por quienes dudan de mí. Ricardo se acercó con semblante preocupado. Han surgido rumores de que Carlos y Antonio quieren someter a prueba a Trueno con un entrenamiento extremo. Les dije que no lo autorizaría, pero ya sabes cómo son. Podrían intentar algo a escondidas. Aquello encendió la alerta de Alejandra. Recordó que su madre había insinuado que Antonio estaba en contacto con alguien poderoso. No necesitaba más pruebas para desconfiar. Entre esas tensiones y las miradas de recelo que se cruzaban en el rancho, la atmósfera parecía un polvorín a punto de estallar. Por la tarde, Alejandra se ofreció para supervisar los caballos enfermos o con traumas, así como la alimentación de cada uno, intentando así limpiar su nombre. Anduvo revisando corrales, tomando notas, conversando con peones, intentando demostrar que no había dejado cabos sueltos. Le sorprendió la frecuencia con la que hallaba un costal abierto, un comedero mal ubicado o una herramienta fuera de lugar. Todo parecía diseñado para sembrar caos. Rubén la acompañó buena parte del trayecto, ayudándole a no hundirse en el nerviosismo. «No te rindas», le dijo cargando un saco de alimento. «Haremos lo que sea necesario para que no te culpen de nada injustamente». Al caer la noche decidieron montar un sistema de vigilancia rudimentario, linternas y turnos para recorrer las instalaciones. Elena se ofreció para colaborar, pero Alejandra dudaba de si era buena idea o no. Aún así, la aceptó, pues parecían escasear los aliados y había mucho terreno que cubrir. Cerca de la medianoche, mientras Alejandra recorría la zona de las caballerizas, escuchó el retumbar de algo pesado. De inmediato, corrió hacia el origen del ruido. Halló a un caballo en uno de los establos tendido en el suelo, relinchando débilmente. Su respiración era agitada y parecía tener fiebre. «¡Rubén!», gritó. «¡Trae al veterinario!». Elena, que estaba cerca, acudió y se arrodilló junto a la cabeza del caballo para revisarlo. «Esto no es una simple indigestión. Mira cómo suda. Debe ser un tipo de envenenamiento. Hay que darle agua y un antídoto. Yo conozco algunos remedios de urgencia». Alejandra sintió brotar la desesperación, pero no había tiempo para sospechas. Ayudó a su madre, sosteniendo la cabeza del animal mientras Elena aplicaba un preparado de hierbas mezcladas con agua tibia. El veterinario llegó minutos después, confirmando que era un cuadro tóxico.
Por suerte, la intervención rápida puede salvarlo, dijo mientras auxiliaba con un suero. El caballo pareció estabilizarse tras varios minutos de tensión. Alejandra, empapada en sudor frío, observó a Elena con una mezcla de gratitud y recelo. Sin ella, quizá habrían perdido al animal. ¿Por qué razón alguien seguía intentando sabotear el rancho? Y, sobre todo, ¿por qué usando métodos tan crueles? Gracias, murmuró al final, mirando a Elena. No hace falta, respondió ésta, algo conmovida. Haría lo que fuera por proteger a los caballos, y a ti. Esa frase removió algo en Alejandra, pero decidió no responder. Había demasiadas heridas que aún no cerraban. Cuando la calma retornó, Rubén, el veterinario y algunos peones se repartieron tareas para el resto de la noche. Elena se retiró en silencio, dejando a Alejandra sola un instante, la cabeza aturdida por pensamientos que chocaban unos con otros. Se preguntaba si Elena habría dicho la verdad sobre aquel inversionista del que hablaba. También temía que Antonio y Carlos trabajaran para él, empeñados en arruinar la reputación de su método. A cierta distancia, entre las sombras, se escuchó el sonido de un teléfono que vibraba. El susurro de una voz grave captó la atención de Alejandra. Se acercó con sigilo, ocultándose tras un muro. Ahí estaba Antonio, sosteniendo el aparato contra la oreja. Aunque su voz era baja, ella alcanzó a oír. Sí, lo entiendo. Pero la chica aún está resistiendo. Necesitamos algo más radical para frenarla. Haré lo que sea necesario. Con que ustedes cumplan su parte se acabó. Nadie confiará en ella cuando todo esto salga a la luz. Las palabras helaron la sangre de Alejandra. No cabía duda. Antonio estaba recibiendo órdenes de alguien más grande. Sus manos temblaron al pensar en todo lo que podrían haberle hecho a los caballos, y lo que aún podrían hacer si no los detenía a tiempo. Con el corazón retumbando, Alejandra retrocedió unos pasos para alejarse sin ser vista. Su mente bullía con preguntas. ¿Quién era esa persona a la que Antonio le reportaba? ¿Qué planes tenían para hundirla? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Empezó a recorrer el camino de regreso al establo principal, las mejillas calientes de rabia y temor. Sentía la necesidad urgente de encontrar pruebas concretas que revelaran la verdad ante Ricardo y los inversionistas. Casi al llegar a la puerta, vio a Elena aguardándola bajo una lámpara de luz amarillenta. La mirada de su madre estaba ensombrecida por la preocupación, y Alejandra comprendió que tal vez no había mentido. Quizá aquella red de intereses oscuros superaba todo lo que hubieran imaginado. Las piernas le dolían de cansancio, y su mente bullía como un torbellino incontrolable. Sin embargo, estaba decidida a pelear. Fuera quien fuera ese inversionista, no permitiría que destruyera su oportunidad de ayudar a los caballos y de ganarse un lugar con sus propios méritos. Alejandra, exhausta y molesta, se da vuelta y encuentra a Elena parada detrás de ella, con expresión seria. Hay algo más importante en juego aquí. Tenemos una oportunidad de detenerlo. Alejandra repasó las últimas palabras de Elena la noche anterior. Tenemos una sola oportunidad de detener esto. No pudo dormir bien, dando vueltas en la cama y escuchando, cada tanto, los ruidos lejanos de algún caballo inquieto. Con la llegada de los inversionistas a la vuelta de la esquina, la tensión en el rancho se había vuelto insoportable, pero Alejandra sentía por primera vez un extraño sentido de unidad con su madre. Estaba decidida a proteger a los caballos, costara lo que costara. Al amanecer, Elena la esperaba en la puerta de la casa principal. Habían acordado dejar a un lado sus rencores pasados para concentrarse en la amenaza que se cernía sobre todos. Rubén se les unió, visiblemente cansado pero con la determinación dibujada en el rostro. Sin pronunciar demasiadas palabras, los tres sabían que debían actuar juntos. «Nos están atacando desde dentro», señaló Alejandra en voz baja recordando la conversación que había oído a hurtadillas de Antonio. «Y no sabemos hasta dónde llegan sus contactos», agregó Elena cruzándose de brazos. Rubén miró a su hija con preocupación. «No dejaremos que te arruinen la vida ni la presentación. Vamos a reforzar la seguridad». La primera decisión fue instalar cámaras caseras en puntos clave del rancho. Los pasillos que daban a los establos, la zona de alimentación y el corral principal. El equipo era rudimentario, pero algo era mejor que nada. Algunos peones de confianza también se ofrecieron a hacer rondas nocturnas, armados con linternas y un temor creciente.
conscientes de que la situación podía escalar. Mientras tanto, Ricardo estaba desbordado con las exigencias de la inminente demostración. Le hablaba a Alejandra con entusiasmo, casi sin dejarla respirar. Nos quedan apenas horas. Hay patrocinadores que vendrán con propuestas económicas serias si todo sale bien. Debemos pulir hasta el último detalle. Ya verás, va a ser un éxito. Ella fingía una sonrisa, pues no quería preocuparlo con los rumores de sabotaje, aunque sospechaba que Ricardo ya olía la tensión que flotaba en el ambiente. Su insistencia en dar un gran espectáculo solo añadía más presión sobre sus hombros. En ese momento, Carlos apareció con una sonrisa ladeada. Alejandra, la llamó. Tú te encargas de que Trueno esté listo, ¿verdad? Él será la gran estrella mañana, o al menos eso dice Ricardo. La forma en que pronunció la palabra estrella le puso los pelos de punta. Sí, yo me encargo, contestó ella con cautela. Carlos fingió un aplauso lento. Seguro que saldrá bien, mientras no se repita lo de la última vez, cuando Trueno casi te aplasta. Alejandra apretó los labios, resistiendo el impulso de replicar. Conocía su tono provocador y no quería caer en el juego. Antes de marcharse, Carlos la miró con un brillo extraño en los ojos, como anunciando que algo estaba por suceder. La incomodidad creció en el pecho de Alejandra. Como si fuera poco, Antonio se acercó más tarde a dar consejos, mientras ella entrenaba a un par de caballos. Debes saber que, si fracasa tu demostración, nadie pondrá un centavo en tus métodos. Será el fin de tu carrera antes de empezar. ¿Y eso te alegraría, supongo?, respondió Alejandra con la voz tensa. Antonio se limitó a sonreír con frialdad. Digamos que el mundo real no se maneja con buenos sentimientos. O demuestras resultados o desapareces. La tarde transcurrió cargada de señales inquietantes. Unos peones avisaron que Trueno estaba muy nervioso en su corral, lanzando relinchos imprevistos sin razón aparente. Alejandra fue a revisarlo y lo encontró sudado, como si alguien lo hubiera hecho correr. Pasó las manos por el lomo del caballo y notó que respiraba con dificultad. Se preocupó de inmediato. No podía permitirse que Trueno enfermara a tan poco de la gran presentación. Le dio agua fresca, lo acarició con paciencia y decidió quedarse un rato a su lado para que recuperara la calma. ¿Por qué no te vas a descansar?, sugirió Rubén al verla tan agotada. Yo puedo vigilarlo un rato. Alejandra negó con la cabeza. No, papá. Con todo lo que ha pasado, no pienso dejarlo solo. Tengo un mal presentimiento. Con la noche cayendo, Elena se presentó para hacer el primer turno de vigilancia. Madre e hija se miraron con un entendimiento silencioso. Ambas sabían que aquel era el caballo clave, el símbolo de todo el trabajo de Alejandra, y también el principal blanco de los saboteadores. La brisa nocturna refrescó el ambiente, pero la inquietud no menguó. Cerca de la medianoche, Alejandra acompañó a Rubén a dar una ronda. Recorrieron la zona donde guardaban la comida y las medicinas, revisando puertas y candados. Cuando volvían a paso cansado, escucharon un estruendo en la dirección del corral de Trueno. Alejandra echó a correr, con Rubén pisándole los talones. Al llegar, encontraron la valla del corral abierta de par en par y un lazo en el suelo, roto en dos. Trueno no estaba a la vista. A lo lejos, distinguieron su relincho furioso. «¿Se lo han llevado o lo han soltado?», exclamó Alejandra con el corazón en un puño. No dudó en salir a buscarlo, adentrándose en la penumbra de la noche, siguiendo el sonido de los cascos contra la tierra. Rubén la siguió llamando su nombre, pero ella no se detuvo. No tardó en encontrar a Carlos y otro hombre forcejeando con Trueno, en un rincón apartado del rancho, donde la luz de la luna iluminaba apenas las sombras de un muro de piedra. Carlos intentaba colocarle una especie de arnés rígido. El caballo se resistía, pateando el aire con fuerza. Alejandra sintió una furia indescriptible. «¡Suéltalo! ¿Qué demonios haces?». Carlos se volteó con el ceño torcido. «Te lo dije, tu espectáculo termina hoy. Me cansé de tu método mágico». El otro hombre, de aspecto rudo, intentó sujetar al caballo desde atrás, golpeándolo con el puño cerrado para someterlo. Trueno soltó un bramido desgarrador. Alejandra no lo pensó dos veces. Corrió hasta ellos para quitarles la correa. «¡Aléjense!», gritó, aunque apenas pudo sostener el tirón de Carlos,
que la apartó con violencia. Trueno, aterrorizado, se encabritó, y el hombre rudo se tropezó hacia un costado, maldiciendo. Carlos intentó asir la cabeza del caballo, pero Alejandra agarró con fuerza el arnés, intentando zafarlo de sus manos. La adrenalina la impulsaba a no soltarlo. Justo en ese instante, Elena y Rubén llegaron, agitados y empuñando linternas que iluminaron la escena. «No toquen al caballo», vociferó Rubén, encarando a Carlos. Elena se lanzó a ayudar a Alejandra, intentando liberar a Trueno de la cuerda que le apretaba el hocico. Sin embargo, el caballo sacudió la cabeza con tal fuerza que Elena perdió el equilibrio, cayendo de rodillas. La pelea escaló en cuestión de segundos. Carlos se enfrentó a Rubén, dándole un empujón que lo hizo retroceder con un gemido de dolor. El hombre rudo se interpuso para impedir que Elena se pusiera en pie, amenazándola con un gesto. Alejandra, mientras tanto, forcejeaba con la cuerda, decidida a rescatar a Trueno. Tras un tirón desesperado, logró soltar parcialmente el arnés, pero el animal, en su pánico, se encabritó de nuevo. El casco delantero rozó el brazo de Alejandra con fuerza, provocándole un dolor agudo. Ella cayó de espaldas, sin soltar la cuerda, sintiendo que un chispazo de dolor recorría su hombro. Carlos aprovechó para soltarle una patada en las costillas, como si quisiera apartarla definitivamente. La joven gritó, encogiendo el cuerpo por reflejo. Elena lanzó un grito de horror, intentando llegar hasta ella. Rubén, renqueando, alcanzó a golpear a Carlos con el puño, logrando que se tambaleara. El otro hombre salió huyendo al ver que la situación se complicaba, y Carlos, al verse superado, decidió hacer lo mismo tras un forcejeo más. Trueno, asustado, se apartó coceando al aire y corrió unos metros hasta quedar libre. Cuando todo quedó en silencio, Alejandra yacía en el suelo, mareada por el dolor. Rubén la rodeó con un brazo, mientras Elena se inclinaba sobre ella con lágrimas en los ojos. «Hija, ¿me oyes? Resiste». La voz de Alejandra salió temblorosa. «Trueno, está bien». Sus dedos temblaban, y la respiración se le cortaba al moverse. El hombro le ardía como si le hubiesen clavado una brasa al rojo vivo. «Él está ahí», contestó Rubén, señalando al caballo que respiraba con pánico, pero aparentemente ileso. Elena acarició la frente de Alejandra con manos temblorosas. Minutos más tarde, llegó doctor Marcelo Villanueva corriendo, alertado por algunos peones que escucharon el escándalo. Se arrodilló junto a Alejandra para examinarla, revisando su hombro y notando la forma dolorosa en que lo sostenía. «Es posible que te lo hayas dislocado o fracturado. Necesitamos llevarte a un lugar donde pueda revisarte con calma», dijo con semblante grave. Alejandra, con los ojos entrecerrados, todavía se preocupaba más por Trueno que por ella misma. «Estará bien, ¿verdad?», murmuró con respiración entrecortada. «El caballo está asustado, pero estable. Tú eres la que me preocupa ahora», respondió el doctor. Rubén y Elena la ayudaron a incorporarse con enorme cuidado y emprendieron el regreso al rancho. Alejandra apenas podía caminar por el dolor en las costillas. Con cada paso, sentía una punzada que le robaba el aliento. «Lo logramos», susurró con debilidad. «Lo salvamos». Elena asintió, sin poder contener las lágrimas. Pero pudo haber sido peor. Al llegar a la enfermería improvisada en la casa principal, doctor Marcelo comenzó a examinar cuidadosamente a Alejandra. Ricardo, que acudió alertado por el tumulto, se quedó a un lado, absorto por la incredulidad y la rabia ante la violencia desatada. Mientras el doctor movía con cuidado el brazo de Alejandra, ella apretaba los dientes para no gritar. «Te daremos unos calmantes y te haremos un vendaje, pero…», murmuró doctor Marcelo con voz preocupada. «Ten en cuenta que mañana es la gran presentación». Tengo que montar», masculló Alejandra, intentando no desvanecerse por el dolor. El doctor la miró con gesto serio. «Escucha, ya veremos si es posible. Tu hombro y tus costillas están en mal estado, y forzarte podría agravar la lesión». Alejandra sentía que las fuerzas la abandonaban. Cerró los ojos, cediendo al sueño y al dolor. Apenas percibió la mano temblorosa de Elena rozándole el cabello. Todo lo que se había propuesto para mañana pendía de un hilo muy frágil. Mientras Alejandra se desvanecía en un sopor involuntario,
Alcanzó a oír el susurro grave de Dr. Marcelo, dirigido a Elena. Tal vez no pueda montar ni demostrar su método mañana. El primer rayo de sol asomó tímido cuando Alejandra abrió los ojos en la improvisada enfermería del rancho. Le dolía todo el cuerpo, especialmente el hombro y las costillas. Inspirar le costaba un esfuerzo enorme, como si el aire se negara a entrar del todo en sus pulmones. Miró alrededor, parpadeando para aclarar la vista. Rubén, su padre, dormitaba en una silla al lado de la cama, mientras Elena se apoyaba contra la pared con el rostro surcado por la preocupación. Al sentir que Alejandra se movía, ambos despertaron con rapidez. «¿Cómo te sientes, hija?», susurró Rubén, inclinándose para tomar la mano de Alejandra. «Podría estar peor», musitó ella con un leve intento de sonrisa que terminó en mueca de dolor. Recordó de golpe la pelea de la noche anterior. Trueno en pánico, Carlos y ese otro hombre intentando someterlo, la patada que la arrojó al piso. Elena dio un par de pasos hacia la cama, indecisa, sin saber si su presencia sería bienvenida. Dr. Marcelo nos dijo que seguramente no podrías montar hoy, al menos no sin riesgo. Tus costillas y tu hombro necesitan reposo. Alejandra fijó los ojos en el techo, conteniendo un suspiro de frustración que le provocó una punzada de dolor. Hoy es la presentación ante los inversionistas. Ricardo la lleva planeando desde hace semanas. Si no me presento, lo arruinaré todo. Rubén negó con la cabeza. Lo importante es tu salud. Nadie puede obligarte a... No puedo dejar que todo el trabajo se derrumbe, cortó Alejandra, con la voz más firme de lo que su cuerpo reflejaba. Hay demasiadas cosas en juego. Hemos peleado mucho para llegar aquí. Si no me ven con trueno, la duda se extenderá y ya sabemos quién se aprovechará de eso. Elena miró a Rubén preocupada. Al menos deberías quedarte en reposo un tiempo, hija. Ya diste todo lo que tenías. Alejandra sintió un nudo en la garganta, recordando los sacrificios que había hecho, los caballos que había logrado rescatar y también las traiciones que sufría dentro del rancho. Con voz queda pero cargada de convicción, respondió: «Voy a intentarlo. Así sea con un brazo en cabestrillo y las costillas vendadas, no me rendiré». Rubén y Elena intercambiaron una mirada impotente. Conocían demasiado bien el carácter de Alejandra para insistir en disuadirla. Al final, Rubén asintió en silencio, aprobando la determinación de su hija. A media mañana, Ricardo entró en la sala como un torbellino, seguido de Dr. Marcelo. «Alejandra, tenemos un problema. Los inversionistas ya han llegado y me preguntan por ti. Quieren verte en la arena con trueno». Dr. Marcelo, con el ceño fruncido, se acercó a la cama. «Te lo advierto, muchacha. Si insistes en montar en tu estado, podría haber consecuencias graves para tu salud». «Lo sé, doctor», dijo Alejandra incorporándose despacio y reprimiendo un gemido. «Pero si no estoy ahí, lo perderemos todo. Confíe en mí, por favor». El doctor no ocultó su descontento, pero acabó accediendo a vendarle firmemente el hombro y rodearle el torso con un vendaje elástico que le diera algo de estabilidad en las costillas. Alejandra se mordió el labio para no gritar mientras él la atendía. El dolor era intenso, pero guardó silencio. Ya lista, se vistió con cuidado. Sentía que cada movimiento era como caminar sobre vidrio. Se apoyó en Rubén para salir al patio, donde el aire fresco le dio un leve alivio. Tras unos minutos, con la ayuda de Elena, logró montar en un pequeño vehículo que la llevaría hasta la arena principal. Aún así, el trayecto le pareció interminable. El corral principal estaba rodeado por un público diverso. Algunos patrocinadores en elegantes trajes, curiosos del lugar con cámaras de celular, periodistas que aún no habían desistido de cubrir la historia y los empleados del rancho con rostros serios. Se sentía un murmullo constante, un susurro de expectación. Cuando vieron a Alejandra llegar, notaron de inmediato su brazo sujeto con un cabestrillo improvisado y la rigidez de su postura, como si sufriera cada paso. Algunos susurros se tornaron en comentarios de alarma. Ricardo avanzó para presentar a los inversionistas. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con cabello canoso, mostró una mezcla de sorpresa y compasión al ver las heridas de Alejandra. «¿Está segura de que puede montar?», preguntó con seriedad. «Ya verá que sí», respondió ella sin alardes, pero con la mirada determinada. A un costado de la arena,
Doctor Marcelo y otros 2 veterinarios preparaban a Trueno para la demostración. El caballo daba pequeñas patadas en la arena y movía la cabeza, percibiendo la tensión del ambiente. Cuando Alejandra se acercó, Trueno relinchó, reconociéndola. Ella sintió una punzada de alivio al notar que, a pesar del susto de la noche anterior, su vínculo aún permanecía. «Hola, amigo. Vamos a intentarlo juntos, ¿sí?», susurró, apoyando la frente contra el cuello del caballo. Trueno respiró hondo, liberando un soplido que pareció indicar su voluntad de seguirla. Ricardo anunció la demostración en voz alta, presentando a Alejandra como la joven prodigio que ha asombrado al mundo ecuestre. Se notaba que quería impresionar a los visitantes. Alejandra sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Con el hombro inmovilizado y el dolor en las costillas, cada movimiento era un suplicio. Aún así, colocó el casco y, con ayuda de un banquillo, se dispuso a montar. Un murmullo recorrió al público cuando la vieron esforzarse para subirse a la montura. Estaba claro que su cuerpo no estaba en las mejores condiciones, y algunos se preguntaron si sería prudente permitir aquello. Pero Alejandra, sosteniendo las riendas con la mano buena, se enderezó con esfuerzo sobre la silla y paseó la mirada en derredor. Antonio y Carlos se hallaban en un extremo. Sus rostros iban del asombro a la incomodidad. Antonio, que había sido descubierto la noche anterior confabulando con alguien, ahora parecía mantenerse en silencio, expectante. Carlos, por su parte, tenía los labios apretados, sin que se le escapara ningún gesto evidente. «Adelante, hija», murmuró Rubén desde la baranda, con la voz cargada de emoción. Alejandra inició con un paso lento en la arena, dejando que Trueno se acostumbrara a sus indicaciones suaves. El caballo pareció entender la fragilidad de su jinete y avanzó con cautela, sin movimientos bruscos. El público observó en un respetuoso silencio. Varias cámaras se enfocaron en la delicada escena. A cada pequeño avance, Alejandra explicaba cómo, con paciencia y empatía, buscaba sincronizar su respiración con la del animal. Citaba que, incluso bajo su estado actual, confiaba más en el vínculo con Trueno que en la fuerza física. Algunos de los inversionistas empezaron a intercambiar miradas de admiración, sorprendidos de que, a pesar de la dolorosa lesión, ella lograra conectar con el caballo de manera tan tranquila. «Estamos evaluando su ritmo cardíaco y el de Trueno», comentó Dr. Marcelo, sosteniendo un monitor a la vista de varios interesados. «Podrán notar que el caballo mantiene una frecuencia bastante estable, indicando confianza y poca ansiedad». Alejandra, cada vez que sentía un pinchazo agudo en el hombro, se aferraba a la voluntad de no rendirse. Caminó con Trueno en círculos, variando el paso de lento a un trote suave, siempre atenta a no excederse. En más de una ocasión, tuvo que contener el aliento para no gemir de dolor. Sin embargo, conforme avanzaba el tiempo, una oleada de esperanza la inundó. Estaba logrando exhibir su método pese a todo. El ambiente se fue relajando. Algunos de los patrocinadores sonreían, tomando notas o conversando entre sí con gestos de aprobación. Ricardo, radiante, señalaba distintos ángulos a un fotógrafo para captar el momento. Elena y Rubén se mantenían en la barrera, con el corazón en vilo. «La verdad, es impresionante», susurró un inversionista de traje oscuro. «Se nota que hay algo especial en la relación entre esa chica y el caballo». Cuando Alejandra se sintió un poco más confiada, decidió detener el trote y bajarse con cuidado. Sabía que forzar demasiado su cuerpo podía tener repercusiones graves. Con la ayuda de un peón, desmontó despacio y soltó un suspiro de alivio al tocar el suelo. Algunos aplaudieron, y ella lo agradeció con una leve inclinación de cabeza. «Quisiera mostrar un último ejercicio de conexión con Trueno, si me permiten», anunció, intentando que su voz sonara firme. El pecho le dolía, pero no se rendiría. La atención del público se centró en ella. Alejandra caminó hasta el centro de la arena, sosteniendo la rienda con delicadeza. Cerró los ojos unos segundos, calmando su respiración. El plan era guiar a Trueno sin forzarlo, haciendo que él mismo se acercara y se moviera a su lado. Si ese ejercicio salía bien, demostraría que el caballo actuaba por confianza, no por temor o sumisión. Apenas empezó a dar la primera señal, una conmoción surgió en el margen del corral. Entre la multitud, Carlos emergió con el ceño fruncido,
abriéndose paso con un empujón a varios espectadores que lo estorbaban. Llevaba algo en la mano, algo pequeño que Alejandra no alcanzó a distinguir a la distancia. El murmullo de inquietud cundió rápido. ¡Cuidado!, dijo uno de los patrocinadores al ser apartado bruscamente. Elena y Rubén se miraron con alarma, temiendo lo peor. Carlos avanzaba con pasos decididos, mirando a Alejandra directo a los ojos. En la arena, ella sintió un escalofrío. ¿Qué planeaba Carlos en ese momento crucial? Trueno, percibiendo la tensión, se agitó e hizo un ruido en la garganta, como un bramido contenido. El aire pareció condensarse de pronto, dejando un silencio opresivo. Justo cuando Alejandra se prepara para mostrar el siguiente paso de su método, Carlos emerge de entre la multitud, dando un paso adelante con algo en la mano. El aire se vuelve tenso a medida que se acerca. El silencio que se formó en el corral era tan denso que casi podía sentirse el peso de la tensión. Carlos se abrió paso entre el público, levantando un pequeño dispositivo metálico que sostenía en la mano. El brillo del sol se reflejaba en aquel objeto, captando de inmediato la atención de todos. Los inversionistas guardaron sus notas y se quedaron expectantes. Alejandra, con el brazo en cabestrillo y el hombro vendado, miró a Carlos con aprensión. Había sufrido dolores terribles para presentarse ese día, y ahora temía que algo peor sucediera. «Aquí está la prueba», exclamó Carlos, mostrando el artilugio. «Esta chica no es ninguna experta. Ha estado usando un aparato para controlar al caballo con descargas o impulsos, engañándonos a todos». Un murmullo colectivo recorrió la arena. Algunos fotógrafos dieron un paso al frente para no perder detalle, y los inversionistas intercambiaron miradas de desconcierto. Antonio se situó detrás de Carlos con los brazos cruzados, contemplando la escena con aire de gravedad calculada. Alejandra sintió un golpe en el estómago. Carlos la acusaba de lo que posiblemente él mismo llevaba tiempo tramando. «Eso es mentira», replicó Rubén situándose con determinación entre Carlos y Alejandra. «Mi hija jamás haría algo así». El aludido alzó la barbilla con gesto cínico. «¿Ah, no? Entonces, ¿por qué llevaba este aparato?» Extendió el brazo para exhibirlo de cerca. Parecía algún tipo de control con un pequeño botón. El público se inclinó para observarlo, con expresiones de duda y curiosidad. Dr. Marcelo, que se encontraba a un costado con sus monitores, frunció el ceño. «Permítame revisarlo», pidió acercando la mano con cautela. Carlos dudó, pero finalmente le pasó el objeto con gesto hosco. El doctor, tras inspeccionar la carcasa y la placa interna, levantó la mirada. «No encuentro indicios de que sea un dispositivo de entrenamiento que Alejandra haya empleado. Más bien, esto se parece a un equipo de descarga leve o un pulsador que podría usarse para asustar al caballo. Podría ser un sabotaje». Aquello provocó un estruendo de voces y más flashes de cámaras. Alejandra respiró con dolor, intentando mantenerse firme. «Yo no he tocado eso en mi vida». «Claro que no», insistió Rubén con la voz firme. «Mi hija no necesita aparatos. Ella conecta con el animal de otra forma». Entonces uno de los trabajadores del rancho levantó la voz desde el graderío improvisado. «Señor Ricardo, revise las grabaciones de seguridad que instalamos esta semana. A lo mejor encontramos algo». Los inversionistas se agitaron, ansiosos por descubrir la verdad. Ricardo, haciendo un gesto a uno de sus ayudantes, apremió para que trajeran una computadora portátil. Conectaron el equipo a un pequeño monitor que habían estado usando para proyectar las mediciones de Dr. Marcelo. Durante unos minutos, rebuscaron en los archivos hasta que encontraron el video correspondiente. Alejandra, Elena y Rubén contuvieron la respiración mientras se reproducían imágenes de la cámara instalada en la entrada del establo. En la pantalla se veía perfectamente cómo, a altas horas de la noche, Carlos y Antonio entraban con cautela. El primero cargaba algo que escondía bajo la camisa. Un momento después, Antonio vigilaba la puerta mientras Carlos colocaba el dispositivo en un rincón donde se guardaban las sillas y arneses. Nadie que viera esas imágenes podría dudar de sus intenciones. «Está amañado», gimió Carlos, visiblemente alterado, aunque no tenía forma de explicar lo que todos veían. «¿Esa cámara, desde cuándo la tienen?» Antonio, con el rostro desencajado, dio un paso atrás. «No sabíamos qué», dijo, balbuceando. «Solo seguíamos órdenes». De pronto, Elena se adelantó con el pulso tembloroso,
pero el semblante firme. ¿Órdenes de quién? De ese inversionista extranjero que me obligó a abandonar mi vida años atrás, ¿verdad? La multitud quedó en silencio. Un inversionista de traje oscuro chasqueó la lengua con fastidio. Algunos pusieron mala cara, interpretando que había un entramado mayor de intereses turbios. Antonio se revolvió con nerviosismo, mirando a Carlos en busca de apoyo. Pero este último ya no tenía la arrogancia de antes. Se veía derrotado, escupiendo maldiciones con el ceño torcido. No teníamos elección. Nos ofrecieron mucho dinero para que tuvieras un tropiezo, Alejandra, confesó Antonio, rompiendo al fin el silencio. El plan era que el rancho no pudiera sostener tu método sin problemas y que apareciera un salvador dispuesto a financiarte, bajo sus condiciones, claro. La conmoción en el público aumentó y varios inversionistas se pusieron de pie, indignados. «Nos han hecho perder el tiempo con engaños», exclamó uno de ellos, frunciendo el ceño hacia Carlos y Antonio. «¿Entonces todo era para desprestigiarme o comprar mi supuesto talento?», preguntó Alejandra, incrédula. Sus costillas le dolían horrores, pero no quiso mostrar debilidad en ese instante crucial. Carlos explotó. «Tenías que entender tu lugar. Has acaparado toda la atención con tu dulzura y has despreciado las técnicas que sí dan resultados rápidos», soltó una carcajada amarga. «Maldigo el día en que llegaste». Ese arranque de furia terminó por desacreditarlo ante todos. Varios periodistas apuntaron sus micrófonos hacia él. Algunos inversionistas se alejaron con gesto de repulsión. Ricardo llamó con urgencia a personal de seguridad. «Sáquenlos de mi rancho ahora mismo». Carlos lanzó un último insulto antes de que lo tomaran del brazo para expulsarlo, mientras Antonio, más pálido, murmuraba «No es culpa mía», como una letanía, sin que nadie le prestara atención. Al quedar la arena libre de su presencia, el silencio volvió a imponerse, pero esta vez el sentimiento era de aturdimiento y alivio. «Lamento el bochorno, señores», dijo Ricardo volviéndose hacia los inversionistas. «No teníamos idea de la conspiración que existía». Doctor Marcelo, con semblante serio, sostuvo su monitor para que todos vieran la última gráfica que había registrado. Si desean pruebas de la autenticidad de la doma de Alejandra, aquí está la más reciente. En presencia de ella, el pulso de Trueno se mantuvo en niveles de calma y confianza muy superiores a los que se esperaría de un caballo en una demostración pública. Algunos de los presentes que seguían atónitos asintieron despacio. La información científica respaldaba lo que muchos habían presenciado en la arena. Un caballo recuperado de la ansiedad, siguiendo a Alejandra de forma casi armónica. «Entonces, ¿no hay ningún truco en lo que ella hace?», aventuró uno de los inversionistas, con la frente perlada de sudor. «Ninguno», ratificó Dr. Marcelo. «Su técnica de empatía y contacto suave reduce el estrés del animal de forma medible». Alejandra, respirando con cuidado para no agravar el dolor, se acercó a Trueno y lo acarició con cariño. Al ver aquello, algunos suspiros se escucharon en el aire. La joven dedicó unas palabras a la concurrencia. «Mi intención no es burlarme de las técnicas tradicionales ni desprestigiar a otros entrenadores. Solo quiero demostrar que hay otra forma, una que valore al caballo como un ser con sentimientos y no una simple bestia de carga». El murmullo ahora tenía un tono muy distinto, más cercano a la admiración. Un inversionista de lentes finos y porte elegante se animó a comentar: «Debo admitir que nunca había visto algo así. Usted, señorita, tiene un don auténtico». Ricardo dio un paso al frente, sintiendo que el viento soplaba nuevamente a favor. «Si les parece bien, podemos seguir con más detalles. Pueden conversar con Alejandra, verla trabajar con otros caballos». Pero en ese momento, la propia Alejandra, vencida por el cansancio, flexionó ligeramente las rodillas. Elena y Rubén corrieron a sostenerla. Al ver la expresión de dolor en su rostro, los inversionistas se mostraron preocupados. «¿Se encuentra bien?», preguntó uno de ellos mirando el cabestrillo. «Estoy un poco adolorida», admitió Alejandra. «Anoche tuvimos un altercado serio que casi nos cuesta la salud de Trueno. Pero estoy bien. Solo necesito descansar un poco». La mirada tierna con la que Rubén la envolvió reveló el enorme orgullo que sentía. Elena, aún con el pasado oscuro que la separaba de su hija, se inclinó para rodearla con un abrazo suave. Sorprendida,
Alejandra se quedó rígida un segundo, pero luego sintió un nudo en la garganta y se fundió en ese abrazo, dejando escapar las lágrimas. «Hija, lo lograste», musitó Elena, emocionada. «Has demostrado que la verdad siempre sale a la luz». Algunos periodistas capturaron ese momento íntimo en fotos y videos. El público, conmovido, aplaudió en reconocimiento a la valentía que ambas mujeres mostraban, pues Elena también se había atrevido a exponer el nombre de ese inversionista extranjero que en su día la coaccionó. «Ahora todos saben que no eras tú quien creaba caos, sino Carlos y Antonio», dijo Rubén, secando con cuidado una lágrima de la mejilla de su hija. Se acabaron las mentiras. En eso, uno de los inversionistas más influyentes, un hombre alto de cabello cano, se acercó dando pasos pausados. Con una sonrisa serena, esperó a que el aplauso disminuyera y habló en voz firme. «He visto muchas presentaciones ecuestres en mi vida, pero ninguna que combine tanta compasión con resultados claros. Se nota que aquí hay algo único y real». El hombre sacó una pequeña tarjeta de presentación, ofreciéndosela a Alejandra. «Soy director de un consorcio internacional que financia programas innovadores de entrenamiento y rehabilitación equina en distintos países. Creo que esto que has demostrado merece ser compartido con más personas». La joven, con el hombro vendado y lágrimas aún humedeciendo sus ojos, tomó la tarjeta, sin saber muy bien qué decir. El público guardó un silencio expectante. Trueno se mantenía a su lado, moviendo las orejas con calma, casi como si entendiera que aquel instante sellaba un futuro luminoso para ambos. «Así que, dime», prosiguió el inversionista alzando la voz, «¿qué te parecería mostrarle al mundo tu don?» Alejandra tragó saliva, sintiendo que el corazón le latía con fuerza, y dirigió la mirada hacia Trueno, que bajó la cabeza para olisquear la mano vendada de su amiga. El cielo se cubría de un azul limpio la mañana en que Alejandra, con el brazo todavía en cabestrillo, se reunió con el inversionista de cabello cano en la terraza de la casa principal. A lo lejos, el canto de los gallos recordaba que, a pesar de los recientes tumultos, el rancho seguía vivo y en marcha. Rubén y Elena contemplaban la escena a cierta distancia, mientras un suave viento alborotaba los cabellos de Alejandra y hacía ondear la tela que cubría su hombro lastimado. El inversionista le habló con un tono tranquilo, casi amistoso. «Hemos estado revisando todo lo sucedido, y la mayoría de mis colegas coincidimos en que tu método es realmente inusual y valioso. Queremos ofrecerte la oportunidad de presentarlo fuera de estas fronteras, organizar clínicas y eventos donde otras personas vean lo que logras con los caballos». Alejandra guardó silencio por un instante. Sentía una mezcla de entusiasmo e incertidumbre. Por fin había llegado la ocasión de mostrar al mundo lo que ella consideraba no solo un don, sino una forma de conectar con los animales desde el respeto. Sin embargo, el miedo a dejar su lugar, a separarse de la rutina y de las personas que amaba, se le enroscaba en el pecho. «¿Cómo funcionaría eso exactamente?», preguntó, intentando no delatar la emoción que le recorría las venas. «Tendrías un calendario de exhibiciones y charlas en distintos países», explicó el inversionista. «Nosotros financiaríamos los viajes y el equipo de apoyo. No buscamos explotar tu habilidad, sino compartirla con quienes trabajan en rehabilitación y en proyectos terapéuticos con caballos». Alejandra asintió, todavía un poco aturdida. Desde lejos, Rubén la animó con la mirada. Elena, sosteniendo las manos en un ademán nervioso, se acercó y susurró: «Estoy orgullosa de ti. Hagamos lo que decidas». La palabra «hagamos» le resonó a Alejandra. Después de tanto tiempo de distanciamiento, resultaba extraño pensar en la posibilidad de contar con el respaldo de su madre. Aún así, la herida de su abandono no se cerraría de un día para otro, pero comenzaba a sentir un alivio tenue, como si un puente se estuviera reconstruyendo entre ambas. Los días siguientes trajeron una atmósfera diferente al rancho. Carlos y Antonio habían sido expulsados tras sus confesiones de sabotaje, y con ellos se llevó la tensión más pesada. Los pocos colaboradores que trabajaban bajo su influencia también se marcharon, dejando al equipo reducido pero más confiable. Era como si el sol iluminara rincones que habían permanecido en sombras por demasiado tiempo. Ricardo, a la vez entusiasmado y apenado, se reunió con Alejandra en la oficina que usaba para tratar asuntos del rancho. Un viejo escritorio,
cubierto de papeles y catálogos de monturas, ocupaba el centro de la estancia. «No quiero dejarte ir, ¿sabes?», admitió con un suspiro. «Te has convertido en la esencia de este lugar, pero sería egoísta retenerte cuando tienes la oportunidad de brillar en el mundo». Alejandra sonrió con ternura. «Trataré de regresar cuando pueda. Y también puedo colaborar con el rancho desde lejos, recomendándolo para entrenamientos y talleres». «Eso me alegra», contestó Ricardo. «Confío en que triunfarás. Este será siempre tu hogar si decides volver». Mientras tanto, Dr. Marcelo ultimaba su informe científico. Durante varias semanas había registrado la reacción de los caballos ante Alejandra, guardando datos de ritmo cardíaco, respuesta al tacto y otros indicadores de comportamiento. Al terminar, se lo mostró orgulloso, con un brillo de satisfacción en los ojos. «Aún me sorprendo al ver los resultados», confesó. «Tu influencia reduce la ansiedad de los caballos de manera constante. No es magia, sino una forma de comunicación genuina que no conocíamos». Alejandra tomó el informe con cuidado, todavía moviéndose con precaución para no lastimar su hombro. «Gracias. Sé que al principio dudabas de mí. Y me alegra haberme equivocado», dijo el doctor. «Este documento te servirá para avalar tus métodos donde sea que vayas». La tarde previa a su partida, Alejandra decidió buscar a Trueno para un momento a solas en el corral. El caballo parecía recuperado del susto de días atrás, aunque de vez en cuando mostraba una leve inseguridad al oír ruidos repentinos. Ella entró con paso calmo, apoyada en un bastón improvisado para descansar la pierna, que también había resentido durante el enfrentamiento. «Hola, amigo», susurró, acercándose despacio. «Listo para lo que viene». Trueno soltó un relincho suave y apoyó la cabeza contra su pecho, como si entendiera lo que estaba a punto de suceder. Alejandra sintió un calor reconfortante en el corazón y cerró los ojos un instante, recordando los momentos duros y los logros compartidos. «Daremos muchos pasos juntos», continuó. «Y cada uno será para demostrar que no todo se logra con violencia ni con trucos. Tú y yo lo hemos vivido». Era un instante íntimo, interrumpido solo por el viento y el canto ocasional de las aves. Alejandra se permitió llorar unas lágrimas al pensar en el camino que la había traído hasta ahí. Lo bueno y lo malo le habían enseñado lecciones valiosas. Al anochecer, Rubén la llamó para cenar en una de las mesas grandes del rancho. Habían improvisado una pequeña celebración de despedida, nada muy lujoso, pero sí cálido y familiar. Los peones de confianza, algunos vecinos que conocían a Alejandra desde niña, el propio Ricardo y hasta el doctor Marcelo, se sentaron alrededor, compartiendo anécdotas y risas. Elena estaba allí también, un poco retraída, pero agradecida de que nadie la culpase por el pasado. Entre platos de comida sencilla y música norteña a bajo volumen, Rubén se puso de pie para hacer un brindis. Alzó un vaso y habló con la voz llena de orgullo. «Esta hija mía siempre tuvo algo especial con los caballos. Desde chiquita se escabullía al establo a medianoche para acariciar a los potrillos inquietos. Yo me hacía el dormido, pero la vigilaba por la ventana. Nunca pensé que su cariño por los animales la llevaría tan lejos». El grupo estalló en un aplauso afectuoso, y Alejandra sintió las mejillas calientes de vergüenza y emoción. Elena inclinó la cabeza y rompió en suaves sollozos, sosteniendo la mano de Rubén brevemente, como para agradecerle que hubiera cuidado a su hija durante tantos años. Fue un momento lleno de reconciliación silenciosa. A la mañana siguiente, Alejandra se dispuso a preparar su equipaje con movimientos lentos. Su hombro dolía menos, aunque seguía con vendas. Metió en la maleta la ropa necesaria y, sobre todo, fotos y recuerdos de su niñez, deseosa de llevar algo del rancho a cada lugar donde fuera. En un bolsillo especial guardó el informe de Dr. Marcelo, el cual planeaba mostrar a aquellos que cuestionaran su método. Cuando ya casi terminaba, Rubén entró al cuarto sin hacer ruido. «¿Todo listo?» «Creo que sí», contestó Alejandra revisando la maleta por última vez. «Lo único que dudo es si llevarme esta vieja foto». Señaló una imagen de ella con Trueno en sus primeros días de entrenamiento, con las orejas aún pegadas a la cabeza, tan desconfiado entonces, tan dócil ahora. «Llévatela, para que recuerdes que este lugar siempre estará a tu lado», dijo su padre, con una sonrisa cariñosa.
Llegado el momento de partir, una camioneta esperaba para llevar a Alejandra al aeropuerto más cercano. Los inversionistas habían organizado un encuentro en otro país, donde presentaría su primer taller internacional. No se trataba solo de fama. Se trataba de educar a entrenadores y amantes de los caballos en un método más empático. En la puerta del rancho, Ricardo se despidió dándole un fuerte abrazo y deseándole éxito. Dr. Marcelo le recomendó que enviara informes sobre los nuevos caballos que conociera para ampliar sus estudios. Elena, con los ojos anegados de lágrimas, le prometió que la acompañaría en algún tramo del viaje, si Alejandra así lo quería. «No pretendo invadir tu espacio», aclaró Elena. «Solo quiero estar presente para apoyarte y no repetir errores». La joven dudó un segundo, pero finalmente asintió. «Está bien, mamá. Me gustaría poder charlar con calma y pasar tiempo contigo». Por último, Alejandra caminó hasta el establo donde estaba Trueno, destinado a viajar en un par de días con un transporte especializado para unirse a ella más adelante. El caballo le relinchó suavemente en cuanto la vio aparecer. Ella rozó con cuidado el hocico del animal y se quedaron en silencio unos segundos. Sobraban las palabras. Aquella conexión entre ambos era inquebrantable. «Nos vemos pronto, compañero. Te prometo que no será un adiós, sino un hasta luego». El caballo movió la cabeza y Alejandra sonrió con nostalgia. Ya en el portón principal, frente a la vieja señal de Rancho Delgado, Elena y Rubén la acompañaron hasta la camioneta. Alejandra se giró para abrazarlos, sintiendo la calidez que ni todo el dolor ni las adversidades habían logrado apagar. «Volveré», repitió, más para convencerse a sí misma que a ellos. «Te esperaremos», aseguró Rubén, con el gesto firme de quien ve partir a su hija con la certeza de que regresa más fuerte. La puerta de la camioneta se cerró. A través de la ventanilla, Alejandra divisó al personal del rancho despidiéndola con las manos en alto, y las últimas siluetas de sus padres mezclándose entre el polvo del camino. Llevaba consigo un futuro que nunca imaginó tan grande, impulsada por la fuerza de una pasión que la había acompañado desde niña, y por la claridad de saber que su método era único y podía cambiar muchas mentalidades. Mientras el vehículo avanzaba, Alejandra pensó en todo lo que había atravesado. Las traiciones, las amenazas, el reencuentro con Elena, las heridas físicas y emocionales. Sonrió ante la idea de que, a pesar de todo, estaba a punto de dar el mayor paso de su vida. Abrió la ventanilla para sentir la brisa en el rostro, como un presagio de nuevos horizontes. Alejandra partía con la promesa de presentaciones internacionales, su familia más cerca que nunca, y la firme decisión de inspirar empatía allá donde fuera. El público, aquel que la había visto crecer en el rancho y en las redes, intuía que sus siguientes pasos serían tan transformadores como todo lo vivido hasta entonces, tal vez incluso más.